Capítulo 31. El anuncio de la Cuarta Gran Guerra Shinobi se extendió rápidamente por todo el mundo y recibió una respuesta mixta de temor y determinación sombría. Lo que estaba en juego en la confrontación había quedado claro, no se trataba de líneas fronterizas, expansión, un daimyo insultado o cualquier otro razonamiento bastante mundano. Esto era lo más arriesgado posible, ya que estaban hablando del fin del mundo tal como lo conocían. Ninguna de las naciones menores fue llamada, de hecho, a todas se les envió la misma misiva firmada no por los 5 Kage sino por los 5 daimyo que, aunque redactada cortésmente, simplemente se reducía a manténganse fuera de nuestro camino. Los 5 Kage mismos estaban unidos y, en verdad, casi unánimemente enojados y, como tal, las fuerzas aliadas Shinobi, la noticia había llegado a Konoha antes de que el Hokage y sus guardias estuvieran incluso cerca de la Tierra del Fuego y, como tal, a su regreso, Tsunade pudo ponerse a trabajar directamente. Le complació descubrir que tanto Jiraiya como Kakashi habían sido absueltos a su regreso. El brazo de Jiraiya había sido vuelto a unir por un equipo liderado por Shizune y Sakura y, aunque inicialmente tardó en responder, lo arregló lo suficientemente rápido. Con Kakashi, la activación del famoso chakra blanco del clan Ataque había sido una agradable sorpresa, aunque no estaba preparada para saber que había cambiado su ADM para darle un par de ojos Sharingan naturales. Según el informe, tenía todas las habilidades de las que se jactaba el ojo original con quizás una cuarta parte del costo del chakra, y algunas que no había poseído antes debido a que solo tenía un ojo. Sin embargo, el Hyuga había estado enojado cuando los convocó y les dijo que había un ojo Byakugan activo que no era Hyuga. Estaban aún más molestos cuando ella les informó que encargaría un nuevo sello para reemplazar el sello de pájaro enjaulado y que todos los Hyuga estarían sujetos a él, ya que sus métodos de protección claramente habían fallado. Eso ni siquiera tomó mucho tiempo, ya que una vez que Jiraiya se enteró, acudió directamente a ella con un diseño alternativo y superior que orgullosamente se jactó de que Minato y Kushina habían creado. El nuevo sello protegía la línea de sangre contra trasplantes si el portador está vivo o muerto, así como cualquier otro método para obtenerlo, como una muestra genética. Demonios, como si eso no fuera suficiente, incluso detuvo la transferencia del gen que se transmite sexualmente si no es un acto consensuado. El nuevo sello no se aplicó en la frente, pero podría aplicarse prácticamente en cualquier parte de la parte superior del cuerpo, ya que el sello completo se plegaría sobre sí mismo hasta que todo lo que fuera visible sería un pequeño sello yin-yang. Luego estaba la mutación del Sharingan de Mikoto y la información que había descubierto. El Sharingan era un derivado del Rinnegan completamente evolucionado que tenía los rasgos de ambas líneas de sangre. Sin embargo, el Rinnegan no era un límite de línea de sangre típico en el sentido de que no podía transmitirse y heredarse automáticamente. En verdad, el Rinnegan requirió que se completaran varios pasos para activar incluso el nivel más bajo, y ese fue la fusión de los chakras de los 2 hijos del sabio de los 6 caminos Osuan. Como el Uchiha descendía del hijo mayor y el Senju descendía del hijo menor, Mikoto teorizó que el ADN se había fusionado en ella causando el cambio en su Sharingan, razón por la cual ahora era púrpura. También explicó los cambios en los marcadores genéticos de Naruto incluso si la línea de sangre no se mostraba tan activa. Aún así, a pesar del increíble descubrimiento, le había hecho saber a Mikoto que, como abuela de Naruto, no estaba contenta, incluso ella podía simpatizar con estar sin nada durante tanto tiempo y el mayor deseo que eso podía crear. Lamentablemente, no tuvo tiempo de profundizar en todas las nuevas e interesantes oportunidades de investigación que se le presentaban. En cambio, todo su enfoque se había centrado en una preparación de guerra de ritmo rápido con sus únicas distracciones siendo los informes que recibía a lo largo de un día determinado. El único descanso que obtuvo aparte de necesidades como comer, dormir y cosas por el estilo fue cuando interrogó a Uchiha Sasuke. Como era de esperar, todos tuvieron suerte de que hubiera estado bajo un genjutsu cuando atacó la cumbre, incluso cuando persiguió a la Chibi Jinchuriki. Lo último que recordaba antes de encontrarse Nambu era negarse a unirse a Akatsuki diciendo que no tenían nada que ofrecerle. Afortunadamente, todavía tenía los ojos de Itachi sobre él y, considerando su propia visión desvanecida, ella había aprobado un trasplante para que él recibiera los ojos de Itachi, mientras que los suyos se colocarían en la bóveda con el resto de los ojos de Sharingan que tenían. La última vez que lo había visto estaba en una habitación privada en el hospital con su madre y Sakura al lado de su cama. Aparte de eso, él y Karin habían hecho un buen trabajo.
No solo había venido con el progenitor de los sellos malditos en Jugó, sino que también había traído la espada de Kusanagi, el contrato de invocación de serpientes y los pergaminos de Jutsu para la técnica de resurrección del mundo impuro, que incluía las mejoras que Orochimaru y Kabuto hicieron al técnica. Sin embargo, Karin había traído el cadáver preservado del último Kaguya, 2 de las espadas legendarias de los 7 espadachines, que son Kiba y Nuibari, y varios contratos de invocación, incluido el contrato robado del lobo, la ballena y el venado, así como el contrato del dragón perdido de Uzumaki. Esas adquisiciones fueron enormes e hicieron mucho para aumentar su fuerza. Los clanes Inuzuka y Nara, junto con la familia Umino, estaban encantados con la devolución de sus contratos de invocación y Karin ahora era considerada amiga de los 3, e incluso se le había ofrecido elegir marido, incluidos Kiba y Shikamaru, lo que se consideró una oferta abierta. El Uzumaki, por supuesto, también estaba emocionado y Karin, a pesar de ser de una rama inferior, incluso se le permitió firmarlo. Naruto, como el futuro jefe del clan, probablemente también lo firmaría y ella le había enviado un mensaje a Kushina y había enviado un mensaje a los sapos a través de Jiraiya informando esta noticia. Tenía la esperanza de que, con su aumento de fuerza, Konoha pudiera salir de esta guerra sin sufrir grandes bajas. Siendo realistas, sabía que sufrirían algo, pero por eso se llamaba esperanza. En otro lugar, el hombre enmascarado que era Tobi se sentó en silencio mientras contemplaba un par de frascos de vidrio. En uno estaba el ojo Sharingan que había sido recuperado del cadáver de Kakashi, cortesía de Zetsu, y el otro tenía los 2 ojos Rinnegan que había recuperado del cadáver de Nagato. Mientras Konan lamentablemente no había estado allí, ella había atrapado la torre en el cielo alto y al hacerlo casi lo mata. Desafortunadamente, ese idiota de Nagato ya había usado el Rinne Tensei no Jutsu, Sansara of Heavenly Life Technique, que no había planeado, ya que estaba destinado a revivirlo en caso de que de alguna manera muriera. Aún así, ahora tenía un enigma menor en sus manos, no había planeado tener un segundo ojo Sharingan, pero las circunstancias fortuitas se lo habían proporcionado. Por otro lado, planeaba tomar el Rinnegan, era un activo demasiado poderoso para simplemente desperdiciarlo. Prepárense para el procedimiento. Seguiremos con el plan original y colocaremos uno de los Rinnegan en mi ojo derecho. Dijo el hombre. Eso tendrá que esperar. Tenemos un invitado. Llegó la voz de Zetsu. Frunciendo el ceño, se puso de pie y colocó ambos frascos sobre la mesa antes de abandonar los confines de la habitación. Fuera de su base, bajo la luz del sol, se encontraba un joven, de unos 18 años, de piel clara y cabello gris azulado liso, con un largo flequillo que cubría su ojo derecho. Llevaba una capa marrón larga con capucha que no hacía nada para ocultar el gran bulto en su espalda. «Eres uno de los hijos de Orochimaru, creo, Sakon. ¿Por qué estás aquí?», dijo el hombre con una oferta. «La cuarta gran guerra ninja ha sido declarada, no tengo la intención de quedarme fuera. Con tantas pérdidas como las que has sufrido recientemente, pensé que te vendría bien la ayuda», dijo el adolescente. «¿Qué es exactamente lo que alguien de tu nivel tiene para ofrecerme?», cuestionó al hombre. Sakon respondió aplaudiendo y en un instante varios objetos salieron disparados del suelo y el hombre rápidamente se dio cuenta de que eran ataúdes hechos de piedra. Los ataúdes apenas se asentaron antes de que las tapas se abrieran, revelando los cadáveres de todos los miembros de Akatsuki, excepto Itachi y Konan, e incluso Orochimaru. La técnica de reanimación. Se dio cuenta el hombre con sorpresa. Sí. Después de que mataran a su primera opción, Orochimaru me enseñó la técnica. Sin embargo, en los últimos años entre Orochimaru y ese idiota con anteojos se ha mejorado. Espero que esta demostración sea satisfactoria, dijo Sakon abriéndose paso detrás de ellos. El último a la izquierda. ¿Qué es lo que quieres a cambio?, cuestionó el hombre. Uchiha Sasuke se escapó con el contrato de invocación de serpientes cuando Oto cayó, antes de que tuviera la oportunidad de firmarlo. Me gustaría recuperarlo o, en su defecto, me gustaría que me hagas entrar para firmarlo y salir, explicó Sakon. Ese es un esfuerzo arriesgado. A estas alturas lo tienen encerrado en un área segura en Konoha y sin duda confiscaron y encerraron sus posesiones. ¿Qué pasaría si me negara? Sakon no dijo nada, simplemente aplaudió una vez más y llamó a otro ataúd frente a todos los demás. Sin embargo, cuando la tapa de este se cayó, el ojo Sharingan del hombre enmascarado solo pudo agrandarse con incredulidad. Esto no es una amenaza, simplemente un ejemplo de qué tipo de poder estarías rechazando.
dijo Sakon mientras tanto, en el reino de los demonios, se podía encontrar a Naruto en profunda meditación. Estaba en su modo de poder completo que se podía sentir a lo largo y ancho, mientras que varias zoras lo miraban con lujuria, aunque ninguna se atrevía a acercarse a él ahora. Al mismo tiempo, dentro de la sala del Consejo del Palacio, se podía ver a Kushina y Kimiko junto con varios kitsune mayores, todos ellos con al menos 7 colas, en una profunda discusión. Esto es increíble. Lord Naruto es tan fuerte como lo fue Lord Kurama en su mejor momento. Dijo uno de los ancianos, un 8 colas actualmente en la forma de una mujer humana con cabello castaño oscuro, aunque sus orejas eran puntiagudas y parecía tener unos 40 años. Sus poderes funcionan de manera diferente, por supuesto, pero en términos de poder puro estarías en lo correcto. Dijo otro de 8 colas, aunque este era uno de los pocos hombres sobrevivientes con cabello castaño claro corto que apareció en sus 50 años. Todavía está atenuado por el hecho de que no puede mantener la forma por mucho tiempo. Dijo otra mujer con el ceño fruncido, esta de 7 colas y parecía la mayor en sus 70 años. El poder está causando tensión en su cuerpo. Todavía puede adoptar una forma más híbrida, pero esta es su forma de poder completo. Dijo Kushina. Entonces, la única opción es dejar que su cuerpo se acostumbre al poder. Afortunadamente, el tiempo se mueve de manera muy diferente aquí que en el reino humano, para cuando se vaya, debería tener una comprensión sólida de él. Dijo otro anciano en la forma de un hombre mayor de unos 70 años. Antes de que alguien más pudiera comentar, el poder se cortó abruptamente y, en este punto, todos sabían que Naruto volvería a su estado base. Aún así, lo mantuvo ese tiempo durante casi 15 minutos, lo que fue una gran mejora. Era incluso más de uno porque el reino de los demonios era más duro que el reino humano, la gravedad por sí sola era 10 veces mayor que la del reino humano. Como tal, ninguno de ellos tenía ninguna duda de que cuando se fuera, al menos podría mantener la forma durante unas horas. ¿Hemos tenido noticias de los dragones?, interrogó otro el primer anciano. Sí, estaban sorprendidos por lo que sucedió, pero a Naruto se le permitirá firmar su contrato. Sin embargo, vamos a esperar hasta que se resuelva esta amenaza actual. Dijo Kushina. De regreso con Naruto, a pesar de que su transformación terminó, no había salido de su meditación. En cambio, lo mantuvo y al hacerlo reveló que también estaba en modo sabio. En lo más profundo de su alma en el lugar donde residía Benihime, se le podía encontrar jadeando mientras Benihime estaba en meditación manteniendo su modo sabio. ¿No está mal, mocoso, algo más funcionó?, preguntó Kurama. Bueno, probé la detección de emociones negativas, y sentí un poco dentro de la torre. Sin embargo, también sentí algo más. No tenía ninguna de las sensaciones ardientes de ira o cualquier otra cosa que describiste. Dijo Naruto. Bueno, entonces eso es nuevo. Si bien puedes captar emociones negativas, parece que puedes superar eso y ser capaz de sentir todas las emociones. No puedo evitarlo, aunque solo podía sentir emociones negativas y lo mismo con Mito. Dijo el zorro. Entonces, ¿qué más hay?, preguntó Naruto. A esta pregunta hubo una pausa. Ya habían descubierto que si bien Naruto había heredado su afinidad con el fuego infernal, tenía que empezar de cero con eso. Sus cadenas de chakra funcionaron, pero también tenía brazos de chakra que en realidad serían más útiles ya que podía usar jutsu a través de ellos. Habían cubierto la onda de choque de chakra al principio de su entrenamiento y no solo podía rugir, sino también disparar con puñetazos y teorizaron que podría hacerlo con un movimiento de un brazo o cola en algún momento. La técnica definitiva de Biju, de Toilet Beast Ball. Antes de la declaración de guerra Mitarashi Anko había sido feliz, verdaderamente feliz por primera vez desde que era una niña ingenua. Sin embargo, no había comenzado de esa manera. Inicialmente se había molestado porque se suponía que era parte de un equipo que perseguía a uno de los miembros restantes del Soundforce de Orochimaru. Cuando la sacaron de esa asignación, no estaba preparada por la razón, que era que le quitarían el sello maldito. El procedimiento en sí había sido más como una cirugía para sus vías de chakra por lo que supo más tarde y le había llevado casi 5 horas. A pesar de no usar el sello lo mejor que pudo desde que lo recibió, la maldita cosa se había hundido profundamente en su sistema de chakras. Independientemente, habían logrado quitárselo y, como tal, finalmente era libre. Después de un tiempo para descansar, descubrieron que sus reservas ahora eran enormes, tanto que solo un puñado de personas, fuera del clan Uzumaki, en la aldea superó su capacidad.
Al probarlo, descubrió que podía usar sus técnicas con facilidad e incluso podía convocar a una serpiente de nivel de jefe con poder de sobra. Sin embargo, al hacerlo, se enteró de que ahora era la principal titular del contrato, ya que Orochimaru había muerto y había estado en el contrato durante tanto tiempo. El contrato estaba actualmente encerrado en la bóveda de pergaminos del Hokage, pero ahora era legítimamente suyo, incluso querían que comenzara el entrenamiento sabio, lo que habría hecho si no se hubiera anunciado la guerra. También le habían dicho que una vez que dominara una transformación de segunda naturaleza junto con su chakra de fuego, finalmente obtendría su ascenso como Jounin, ya que ya estaba calificada en todas las demás áreas y el sello maldito le había impedido seguir adelante. Incluso había sido invitada a unirse a Anbu por el propio comandante, ya que el miedo a que el sello maldito la inmovilizara o, peor aún, se apoderara de ella, ya no estaba presente. Eso era algo que tenía toda la intención de aceptar, ya que definitivamente la ayudaría a desarrollar aún más sus habilidades. Tenía muchas ganas de aprender a usar una espada ahora que la Kusanagi era todo menos suya, ya que los Uchiha no la querían. Sin embargo, había una cosa más que sentía que no estaba a su alcance y con el inicio de la guerra y su asignación al frente, sabía que es posible que no tenga otra oportunidad. Como tal, actualmente estaba caminando por los pasillos de la academia. Muchos la miraron mientras pasaba vistiendo lo que muchos llamarían ropa real, un top verde que se usaba para exponer su busto, que estaba cubierto por una camisa negra debajo de la cual había una camisa de red que le llegaba casi hasta la clavícula. Aparte de eso, vestía un par de pantalones cortos azules y un par de sandalias tabí. Ignorando las miradas con una facilidad nacida de la práctica, y sin realmente reconocerlas por lo que eran, se acercó a una puerta y asomó la cabeza para ver a su presa trabajando. ¡Ey, Iruka! La llamada lo hizo parpadear y mirar hacia arriba para ver la cabeza de Anko en la puerta. Por invitación suya, ella entró y él tuvo que luchar para no reaccionar al verla y lo que llevaba puesto. Escucha, sé que las cosas están un poco locas y probablemente sea un mal momento, pero ¿quieres almorzar conmigo? Cuestionó Anko con un leve sonrojo en su rostro al final. Sí, seguro. Dijo Iruka sonriendo suavemente mientras se levantaba de su asiento. Anko respiró aliviada y después de cerrar su oficina, se sonrojó de nuevo cuando le ofreció su brazo, el cual ella aceptó. Como aparentemente siempre, cuando las situaciones eran malas, el tiempo pasó rápidamente y en poco tiempo Naruto se encontró convocado a la cubierta de un barco. Rápidamente se le informó que se dirigían a una isla dentro de los límites de la Tierra del Rayo donde se llevaría a cabo la lucha. Se eligió la Tierra del Rayo como campo de batalla, ya que tenía la mayor cantidad de espacio libre disponible ya que no había muchos pueblos o aldeas en el país. También estaba el hecho de que en el espacio elegido podrían usar todos los jutsu elementales ya que había una gran fuente de agua cerca. Viajaron durante días pacíficamente con Naruto, pasando su tiempo principalmente en meditación hasta que un día los ojos de Naruto se abrieron de golpe y apareció en la cubierta sorprendiendo a muchos, especialmente con la expresión seria en su rostro. ¿Qué ocurre?, cuestionó Yamato al ver su expresión. Estamos a punto de tener compañía, dijo Naruto mirando fijamente a pesar de la niebla que los rodeaba. Antes de que nadie pudiera hablar, la figura de un calamar gigante surgió del océano. Cuando fue a atacar, se congeló cuando una presencia monstruosa se dio a conocer y, mirando hacia abajo, miró fijamente a Naruto y pudo ver un zorro gigante de 9 colas con pelaje dorado que lo recortaba. En un instante, la presencia desapareció, y el calamar también desapareció rápidamente sumergiéndose bajo el agua y en sus profundidades. ¿Se acaba de escapar?, cuestionó uno de los shinobi de Kumo con incredulidad. Nunca lo había visto hacer eso antes, dijo otro en estado de shock. Sin embargo, Naruto todavía tenía el ojo en el horizonte, lo que desconcertó a Yamato. Luego, el bote se sacudió y de repente se encontraron frente a una enorme ola que venía directamente hacia ellos solo para ser aplastada por un enorme tentáculo antes de que pudiera alcanzar el barco. La mirada de Naruto permaneció bloqueada y mientras despejaban la última niebla, Yamato pudo ver por qué, ya que estaban frente a la cabeza de una enorme tortuga. Sorprendiendo a muchos, hablaba, pero no en ningún idioma que Yamato hubiera escuchado antes y, aunque no debería haberlo hecho, se sorprendió cuando Naruto respondió de inmediato en el mismo idioma. Hablaron durante unos 3 minutos antes de que Naruto hiciera una ligera reverencia y la cabeza de la tortuga se hundiera bajo el agua, revelando su caparazón lleno de púas afiladas. ¿Qué fue eso?, cuestionó Yamato. Ese era Gendu, uno de los últimos gigantes.
El idioma que hablábamos era el idioma de los gigantes. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca pensé que habría una carrera real de gigantes. Dijo Yamato. Son anteriores al chakra y solo 4 de ellos todavía están vivos. De todos modos, dijo que si las cosas se ponían muy mal para llamar y él ayudaría. Dijo Naruto sorprendiendo a muchos de los que estaban cerca de él. ¿Por qué? Cuestionados sobre el shinobi de Kumo. Porque la última vez que Jubi estuvo libre para arrasar, mató a todos menos a los 4 gigantes restantes, destruyó continentes enteros y creó las naciones elementales como las conocemos hoy. Por ejemplo, lo que llamamos la Tierra del Viento, solía ser un océano, ahora es un océano de arena. ¿Ayudarán los otros gigantes? Cuestionó Yamato. Espero que no lo necesiten, de lo contrario, todos moriremos de todos modos. Dijo Naruto aturdiéndolos a todos. ¿Entiendes esto también, correcto, Eirsan? Dijo Naruto mirando hacia su izquierda, donde se podía ver a un hombre posado en la barandilla del barco. Sí, por eso mi hermano quería que vinieras aquí. Bienvenido a Turtle Island, señor. 9. Dijo el hombre conocido como Killer B mientras los dos se evaluaban mutuamente. Capítulo 32. Guerra, un estado de conflicto armado entre naciones o grupos. Era una declaración simple, la idea de la cual, como niños y estudiantes de la academia, muchos se habían tomado muy a la ligera. Muchos se jactaron de lo genial que hubiera sido luchar en una guerra pasada solo para darse cuenta más tarde de que habían sido terriblemente ingenuos y mal informados. Para los veteranos de la Tercera Guerra Shinobi, la declaración de la Cuarta no se había tomado a la ligera, mientras que muchos reconocían que la guerra era inevitable, todavía existía la esperanza, aunque siempre presente, de que personalmente se la perderían. Por ejemplo, en Konoha nadie se dio cuenta de la gravedad de la situación más que Ataque Kakashi, quien de niño había perdido a su padre durante la Segunda Guerra Shinobi y a sus 2 compañeros de equipo durante la Tercera. Desde la muerte de su sensei y después del ataque Kyuubi, había llevado una existencia bastante solitaria. Sin embargo, Kakashi fue solo uno de los muchos que se dieron cuenta de la gravedad de la situación en las 5 naciones. Si bien era cierto que los héroes surgieron durante la guerra, lo que generalmente no se dice es que muchos más murieron durante el mismo periodo, y esas muertes tienen sus propios efectos. En Iwagakure, por ejemplo, toda una generación había crecido con historias de terror y odio hacia Namikaze Minato, debido a cómo diezmó sin ayuda a 1,000 de sus shinobi en una sola batalla. Otro ejemplo sería el cuarto Raikage que luchó durante la Segunda y la Tercera Guerra Shinobi, pero fue la muerte de su padre durante la Segunda lo que lo llevó a imponer restricciones de movimiento a su hermano para protegerlo. Sin embargo, la Cuarta Guerra Shinobi sería diferente a todas las anteriores. A diferencia de las otras guerras, esta no se trataba de fronteras, dinero, un Kage desaparecido o cualquier cosa que normalmente se esperaría. En cambio, se trataba de supervivencia pura y simple. Las 5 grandes naciones no luchaban entre sí, sino que eran aliados contra la fuerza mercenaria criminal conocida como Akatsuki que había capturado a 7 de la bestia con cola, liderada por un hombre que decía ser Uchiha Madara. Fueron pensamientos en este sentido los que pasaron por la mente del Chibi Jinchuriki Killer B mientras pensaba en la situación en la que se encontraba ahora. Actualmente, él, junto con el grupo de shinobi de Konoha, se podía encontrar en varias partes de la isla en movimiento, que era la espalda del gigante tortuga Genbu. Por supuesto, su hermano le había dicho sobre el propósito detrás de él viniendo a la isla, pero lo había subestimado sin mencionar cuán malas eran las cosas en realidad, que se había declarado una guerra real. Sin embargo, fue Naruto quien le informó lo mal que estaban las cosas, información que lo obligó a retirarse para poder pensar. Honestamente, no sabía qué diablos estaba pensando. Podría haberle dicho lo que estaba pasando, después de todo, no es como si hubiera corrido directamente al frente. Ahí es exactamente donde habría sido. Llegó la voz de la Chibi haciendo que su ceño se profundizara. Eso es porque ese idiota nunca nos habría llamado. Tenemos suerte de que el Hokage esté a cargo y no él. Además, el señor 9 también tuvo la idea correcta, no necesitamos estar allí desde el principio. Es mejor estar fresco cuando comienza la verdadera acción. Replicó B mientras B tenía esta conversación. Naruto estaba sentado frente a una cascada conocida como las Cataratas de la Verdad. Killer B lo había traído aquí y le explicó que superar la prueba impuesta por las cataratas había sido su primer paso para dominar su poder de bestia con cola.
Si bien el propio Naruto tenía acceso completo al poder que B había declarado, superar esto podría ayudarlo a superar lo que sea que le impidiera mantenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, mientras estaba sentado frente a las cataratas, su mente había sido atraída hacia adentro, aunque la escena representada coincidía con lo que había en el mundo exterior, hacía tiempo que se había acostumbrado a la sensación de estar en su mundo interior. Sin embargo, en lugar de sentarse, estaba de pie mirando una silueta oscura que se podía ver detrás de la cascada. Es patético, ¿no es así, lo rápido que esos tontos pasaron del odio a la alabanza? Llegó una voz exactamente igual a la suya desde detrás de la cascada. La cascada pronto se separó cuando otra versión de sí mismo salió de detrás, solo que esta versión tenía cabello largo y rojo y ojos dorados sólidos, mientras que la esclerótica era completamente negra. Encima de su cabeza había un par de orejas de zorro del mismo rojo que su cabello, mientras que una cola solitaria se podía ver detrás de él. Se paró tranquilamente con las manos en los bolsillos, pero Naruto sabía que claramente estaba listo para una pelea. «Hola Kurama», dijo Naruto con calma. «Naruto, me alegro de conocerte finalmente. Especialmente porque has estado tratando de robar lo que es mío», dijo Kurama haciendo que Naruto levantara una ceja. «Seguramente no pensaste que te permitiría tener el poder Biju, ¿verdad?», cuestionó Kurama haciendo que los ojos de Naruto se entrecerraran y haciendo que Kurama se riera y sacudiera la cabeza. «Realmente eres estúpido, y aquí estaba pensando que te habías vuelto más inteligente con los años», dijo la versión demoníaca. «Obviamente me perdí algo, explícamelo por favor», dijo Naruto. «Es realmente simple, Uzumaki Naruto es humano, recuerda, Namikaze Kurama es un demonio. Soy el inteligente, el tranquilo, el más violento, recuerda. Soy el que tiene la rabia y el odio de nuestra juventud. Todo tenías miedo, todo lo que no podías permitirte mostrar y abrazar, ese soy yo». Naruto no dijo nada durante un largo momento antes de suspirar y chasquear los dedos, haciendo que aparecieran un par de sillas en el agua como si fuera una superficie sólida. Las sillas en sí eran tronos de madera idénticos marcados con las crestas de los clanes Uzumaki y Senju. Moviéndose, Naruto tomó asiento y no se sorprendió cuando Kurama hizo lo mismo, aunque sus ojos estaban entrecerrados, y cuando se sentó y colocó sus brazos en el reposabrazos, Naruto vio que las manos opuestas tenían garras. «Tienes razón, eres todo lo que temía o no podía mostrar. Por eso, gracias a ti pude sobrevivir a nuestra infancia a pesar del infierno absoluto por el que pasamos. Los engañamos para que pensaran que estaba completamente rota, cuando en verdad todo lo que vi hoy lo aprendiste», dijo Naruto. «Y no te he correspondido. Eres mucho más inteligente de lo que eras, ni eres tan hiperactivo», dijo Kurama. «Cierto, pero parece que has pasado demasiado tiempo en la oscuridad». ¿Significado? Ya no hay razón para esconderse. Konoha está segura, por lo que finalmente es seguro descansar allí. Dijo Naruto, tu ingenuidad es asombrosa. Hicieron un deporte de torturarnos hasta el punto de que intentamos suicidarnos varias veces. ¿Crees que solo porque les salvaste el trasero un par de veces hace que el lugar sea seguro, o te odian menos? Preguntó Kurama. No, pero es por eso que matamos a Danzo, recuerda. Él fue el que estuvo detrás de todo lo que pasamos sin él y le robó su Sharingan, el lugar es mucho más manejable. Dijo Naruto. Es cierto, ni siquiera tuvimos que hacer nada para deshacernos de Koaremura tampoco. Dijo Kurama pensativo. Exactamente. Aparte de las amenazas externas, ¿de qué hay que preocuparse? Preguntó Naruto. Complacencia. Es una aldea shinobi, podrían estar tratando de engañarte con una falsa sensación de seguridad. No funcionará, ¿puedo sentir emociones negativas? ¿Puedes? Entonces ¿por qué Kisame sigue dando vueltas? Preguntó Kurama. Honestamente, pensé que Bella se daría cuenta. Dijo Naruto. El hombre es un idiota, fuerte pero todavía un idiota. Dijo Kurama burlándose. La gente pensaba lo mismo de mí una vez. Entonces también era cierto. Dijo Kurama antes de suspirar. Tan divertido como ha sido esto, ¿qué es lo que quieres? Preguntó Kurama. Como dije, has estado en la oscuridad demasiado tiempo. Dijo Naruto antes de extender su brazo hacia adelante y girar hacia abajo. No puedes hablar en serio. Dijo Kurama entrecerrando los ojos. El simbolismo del gesto no se le escapó. Sabía todo lo que hacía su contraparte, experimentaba todo lo que él hacía y también retenía el conocimiento que Naruto no tenía.
El gesto era uno de tiempos más simples, aunque más difíciles, y uno que habían usado antes de que se separaran. Mirándolo a los ojos, solo encontró aceptación e incluso comprensión y se rió entre dientes al darse cuenta de que esta vez era él quien estaba equivocado. Extendiendo su propio brazo, sus puños se encontraron y por un momento todo quedó en silencio antes de que Kurama se envolviera en chakra naranja oscuro durante varios largos segundos antes de que hubiera un destello de luz cegador. Cuando la luz se aclaró, solo se podía ver a Naruto, los ojos cerrados con lo que parecía ser vapor saliendo de su cuerpo durante varios segundos antes de que sus ojos se abrieran aún azules aunque con pupilas hendidas antes de que se redondearan una vez más. La noticia de que Uchiha Sasuke había estado actuando como espía en Noto había sacudido al pueblo. Las identidades de los espías generalmente nunca se revelaron incluso después de completar las misiones, sin embargo, Sasuke era diferente debido al hecho de que era un heredero Uchiha y se había permitido que se difundiera la noticia de su deserción. Ayudó que nunca hubiera levantado la mano contra el shinobi de Konoha, incluso cuando inicialmente dejó la aldea que había huido del equipo enviado para recuperarlo en lugar de luchar contra cualquiera de ellos. De acuerdo, todos habían visto su parte justa del combate, Neji, Kiba y Choji también habían resultado gravemente heridos. Fue solo gracias al hecho de que Tsunade solo había descubierto la verdad sobre Sasuke cuando el resto del consejo lo había hecho, años después de la desafortunada misión, que nadie había buscado culparla por ese desastre. Para Yamanaka Inoichi nada de eso importaba, como jefe del departamento de inteligencia todo lo relacionado con los Uchiha caía bajo su prevue y considerando que se había anunciado el comienzo de una guerra, no había tenido mucho tiempo para trabajar. Tal como estaban las cosas, tenían suerte de que Naruto les hubiera enviado una nota cuando envió a Sasuke y su equipo desde la Tierra de Hierro. Como tal, lo primero que hicieron fue asegurarse de que el genjutsu bajo el que estaba roto, luego quitaron el sello maldito mientras aún estaba fuera. El interrogatorio había llevado la mayor parte del tiempo antes de que lo dejaran al cuidado de los médicos. Incluso con él trasladando al niño de Anbu al hospital regular, eso no significaba que estaba libre y limpio. Las operaciones encubiertas profundas tenían asesoramiento obligatorio como parte de la lista de verificación posterior a la operación antes de que se pudiera aprobar cualquier regreso al servicio activo. Desafortunadamente, con la guerra a punto de comenzar y con sus propios deberes para eso, significaba que había que apresurarse antes de lo previsto. Normalmente esas eran simplemente discusiones, sin embargo debido a la situación había tenido que hurgar en el chico y en verdad no le gustó lo que vio. ¿Tan malo?, cuestionó Mikoto quien estaba no muy lejos de ellos mientras el propio Sasuke yacía en su cama de hospital con los ojos cubiertos por su reciente cirugía. Casi. Seré honesto contigo, Sasuke, tienes suerte. Lo que has pasado en los últimos años, combinado con el trauma de la masacre, no pinta una buena imagen. Afortunadamente, no eres el peor de los casos. He visto, y parece que Itachi hizo todo lo posible para controlar los daños la noche de la masacre. Dijo Inoichi. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sasuke. Para ser sincero, tu experiencia esa noche fue mucho peor de lo que recuerdas. Itachi básicamente bloqueó esos recuerdos y los sobreescribió con ese genjutsu suyo. Sin embargo, nunca estuvo destinado a durar, así que ahora han sido reprimidos durante años. Nosotros no tengo tiempo ahora, pero después de que terminemos esta guerra voy a ordenar que recibas una terapia seria. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, Inoichi se regañó internamente por permitir esa distracción. A pesar de lo desordenada que estaba la cabeza del mocoso Uchiha, no era importante en este momento y, como tal, el hombre se obligó a concentrarse en su trabajo, incluso si era abrumadoramente aburrido, era importante ya que pronto estarían en el frente. En otro lugar, en un lugar oculto en Inokuni, Shizune, la primera aprendiz de Slug Sanin, suspiró cuando detuvo el flujo de su chakra y se dejó caer. La cirugía de chakra fue una perra, como pudo ver el equipo de médicos que le había estado proporcionando chakra, todos los cuales estaban desplomados en ese momento. Su paciente no era otro que Uchiha Itachi, quien después de su batalla con Sasuke había sido guardado en un pergamino por Kakashi y luego escondido en otro lugar por Asuma. El procedimiento tomó casi 4 horas, y fue el procedimiento más largo que había hecho hasta la fecha usando chakra. Había estado en cirugías más largas, pero esas eran las raras que no eran de chakra que hacía como médico habitual. Las cirugías de chakra estaban en un nivel completamente diferente a las otras, sin embargo, con mayor efectividad, tiempos de operación más cortos y tiempos de recuperación más cortos.
Si bien inicialmente no se suponía que fuera la líder en este caso, el ataque a la aldea, la cumbre Kage y luego la declaración de guerra significaron que Tsunade no había podido tomar la iniciativa como se suponía que debía hacerlo. Eso significaba que ella se había hecho cargo y había traído a Sakura para ayudar con la cirugía, y definitivamente la necesitaban. No solo tuvieron que lidiar con el problema principal, que era su corazón, sino que sus pulmones también resultaron dañados. Afortunadamente, su toxicidad en la sangre ya se había visto también desde que lo llevaron por primera vez a su ubicación después de su pelea con Sasuke. Mirando a su junior, pudo ver que la pelirrosa estaba claramente exhausta, pero se mantenía bien. Realmente había crecido en los últimos años. Parecía que sus compañeros de equipo, una vez que estaba motivada, su crecimiento se había disparado. Esto se demostró ya que se había convertido en una doctora certificada y ninja médico en solo 3 años, algo que era francamente inaudito. La memoria de la chica daba miedo y combinada con su control superior del chakra la había llevado al punto en el que estaba ahora, a pesar de las probabilidades en contra de tales cosas. Incluso la mayoría de los ninjas médicos no eran médicos reales y viceversa, al menos antes de que Tsunade introdujera su programa de entrenamiento, pero incluso Sakura había superado a los que estaban en el programa con bastante rapidez. Su mayor defecto había sido su físico hasta ahora entre Tsunade y Uchiha Mikoto, que se había solucionado con bastante facilidad. De hecho, Mikoto había hecho tanto por la chica que se rumoreaba que había estado tratando de reclutarla para el clan Uchiha. Con Sasuke de regreso como parte del pueblo, Shizune apostaría a que no pasaría mucho tiempo antes de que eso realmente sucediera, ya que a pesar de todo, la chica nunca se había rendido con él a diferencia de todos los demás después de que dejó el pueblo. Sacudiendo esos pensamientos, dio algunas órdenes y pronto Itachi fue llevado a su sala de recuperación mientras ella guiaba a Sakura a la que les habían dado para su propia recuperación. Definitivamente necesitarían el resto, ya que tan pronto como se levantaran, tendrían que irse, ya que necesitaban dirigirse al frente de guerra pronto. Dentro de las tierras de Kazenokuni en el pueblo de Suna, se podía ver algo Daime Kazekage en meditación. Con el anuncio de la Cuarta Guerra Shinobi, la aldea se había puesto en pie de guerra y mientras se acercaba el momento de irse, Gaara se estaba tomando el tiempo para entrenar un poco más. Si bien para la mayoría parecía estar simplemente meditando, estaba haciendo cualquier cosa menos, en cambio, estaba cultivando su arma secreta después de haber heredado el Magnet Release que tanto su padre como el Sandaime Kazekage habían utilizado. El nuevo Ichibi había estado trabajando con la habilidad incluso antes de que él sido atacado por Akatsuki. La extracción de Shukaku y su propio renacimiento como Ichibi le habían dado un gran impulso de poder junto con algunas habilidades únicas. Su enfoque en este momento era Magnet Release, sin embargo, a diferencia de cualquiera de sus predecesores, no se enfocaría ni en el hierro ni en el oro como su medio. Si bien las técnicas Iron Sand y Gold Dust encontraron sus raíces en la manipulación de arena de Shukaku, los dos Kage habían sido un poco más creativos, especialmente el tercer Kazekage. El hierro, por ejemplo, era 2 veces más denso que la sílice, el principal componente de la arena. Sin embargo, el oro era 3,7 veces más denso que la magnetita, que era el componente principal del hierro. Durante su entrenamiento, había decidido llevar las cosas aún más lejos e incorporar un metal aún más denso para su uso, algo que estaba demostrando ser mucho más fácil ahora que antes. Incluso con eso, no abandonaría su arena habitual para centrarse únicamente en las cosas nuevas, sino que el nuevo elemento sería su carta de triunfo a la que recurriría en caso de que lo empujaran más allá de lo que sus ataques regulares podrían llevarle. Jiraiya había regresado al monte Myoboku, sin embargo, este no había sido un viaje voluntario, sino que después de su última pelea, los ancianos Toad le exigieron que fuera y completara su entrenamiento como sabio. Después de ver de lo que Naruto había sido capaz con una versión completa del modo sabio, los ancianos sintieron que no había más remedio que Jiraiya finalmente se comprometiera. Aunque pronto comenzaría una guerra, Jiraiya había hecho lo que le pedían, informando que había dejado un pergamino de invocación para que Tsunade lo convocara después de que ella abandonara la aldea. Jiraiya sabía que sería uno de los comandantes de las fuerzas combinadas de Shinobi, lo que considerando quién era y su estatura en el mundo de Shinobi era una conclusión inevitable. Afortunadamente para Jiraiya, ya había hecho la mayor parte del entrenamiento, sin embargo, siempre había tenido problemas para mezclar su propio chakra con el chakra natural.
Con esto en mente, habían adoptado el método de entrenamiento Shadow Clone de Naruto para trabajar en el entrenamiento de Jiraiya, que hasta este momento había dado sus frutos enormemente. Si bien aún no lo dominaba por completo, el sabio lo estaba haciendo mejor que nunca y actualmente varias de las características de Sapo que solía mostrar como consecuencia del uso incorrecto de la habilidad no se habían manifestado, mientras que algunas otras sí. Para muchos de los residentes de la montaña, era la primera vez que veían a Jiraiya tan serio, varios de los sapos mayores lo habían visto cuando era joven e incluso entonces había hecho muchas tonterías. Sin embargo, otros lo habían visto así de serio muchas veces, momento en el que brillaban las cualidades que lo habían convertido en un candidato para el puesto de Hokage, cualidades que tanto Minato como Naruto claramente habían heredado. Sin embargo, lo que la mayoría no podía saber es que, por primera vez en décadas, Jiraiya estaba motivado. Al igual que su nieto, Jiraiya carecía de los atributos de genio del Senju que Minato había heredado y cultivado, en cambio, era terco y tenía un nivel de determinación que solo un Uzumaki podría superar. Un Jiraiya concentrado daba miedo porque lo que sea que causara ese enfoque obtendría el 100% de su atención, era una mentalidad única que solo Naruto, Gai y Lee podían entender correctamente en toda la aldea oculta de la hoja. Sin embargo, a diferencia de su nieto, Jiraiya no podía convocar a un ejército de clones, sin embargo, debido a que solo los estaba usando para este propósito, fácilmente había creado 20 acelerando su entrenamiento y aún le quedaba suficiente chakra para operarse a sí mismo. Mientras Jiraiya estaba entrenando, sin embargo, Fukasaku estaba revisando un pergamino, uno que Tsunade le había dado a Jiraiya antes de su llegada. Lo que contenía el pergamino había sido increíblemente sorprendente, ya que era un pergamino escrito por el mismo Shodai Hokage, Senju Hashirama sobre Senjutsu y cómo había usado la energía natural y no solo en la batalla. Las cosas escritas dentro revelaron mucho sobre el shinobi legendario y cómo había logrado muchas de sus hazañas. De hecho, ya había implicado varias cosas del pergamino en el entrenamiento de Jiraiya, aunque el hombre mismo no lo sabía. Tsunade le había dirigido inteligentemente el pergamino a él y no a Jiraiya, pero era obvio por qué y había ido aún más lejos e hizo que Shima le entregara una copia del pergamino a Naruto, el niño obviamente podría utilizar incluso más de lo que necesitaba. Jiraiya podría. Sin embargo, había una técnica dentro del pergamino que era su enfoque, ya que pronto estaría realizando la técnica, o más bien enseñándosela a Jiraiya y, como tal, quería asegurarse de haber entendido todo antes de dar ese paso. Lo que pasaba con el tiempo era que era neutral, si una parte tiene tiempo para prepararse para las cosas, la otra también. Para la figura enmascarada formalmente conocida como Tobi, había pasado bien su tiempo. La cirugía se había completado y, como tal, se había implantado uno de los ojos de Rinnegan. Sin embargo, eso solo había sido el comienzo, este plan suyo había estado en proceso durante décadas y solo porque algunas cosas no habían funcionado como esperaba, no significaba que no estaba preparado para tales cosas. También estaba el hecho de que uno de los secuaces de Orochimaru había venido a él con conocimiento del Edo Tensei, había sido arrogante en sus demandas, y reescribir su mente a través del Sharingan había sido absurdamente fácil. Sin embargo, mientras trataba con él, se encontró con información bastante útil. Aparentemente, Orochimaru solo había tenido un uso bastante limitado para el adolescente, uno de los cuales había sido bastante peculiar. Utilizar esto le había regalado una gran cantidad de información, mucha de la cual involucraba lo que Orochimaru había estado haciendo en sus últimos días. Debido a esto, tuvo que ir y obtener lo que Orochimaru había escondido. La verdad es que si la serpiente Sannin no se hubiera hecho matar, podría haber expresado su opinión sobre el hombre, pero no había necesidad de hacerlo por los muertos. Incluso con eso, no tuvo problemas para tomar esas herramientas ahora abandonadas y aplicarlas para su propio uso. Incluso con todo lo que había preparado, todavía no estaba listo para hacer ningún movimiento. Odiaba mudarse sin conocer la ubicación de los dos últimos Biju y, como tal, se vio obligado a esperar hasta recibir noticias de Kisame. Tenía planes de respaldo en caso de que algo le sucediera a Kisame, ya que había aprendido a no confiar nunca en una sola cosa, pero admitiría si solo para sí mismo esos respaldos no estuvieran tan bien ubicados como Kisame estaba actualmente. La mayoría ni siquiera lo consideraría en función de su apariencia y personalidad, pero el hombre tiburón podría ser un operativo sigiloso capaz en las condiciones adecuadas considerando su técnica de infiltración. El hombre era en verdad bruto, pero si había alguien capaz de utilizar correctamente al hombre y su peculiar habilidad, ese era él.
Luego estaba Zetsu, lo había enviado en su propia misión, principalmente para mantenerlo ocupado y fuera de su camino. Eso no quería decir que el hombre planta no fuera útil, ya que estaba lejos de la verdad, pero había algunas cosas que no quería que nadie más supiera. Con Zetsu fuera del camino, le permitió hacer algunas otras cosas que de otro modo habrían sido imposibles de lograr desapercibidas. Eso lo llevó ahora a donde estaba parado en otra de sus bases ocultas, una que había cultivado hace años y que se había asegurado de que nadie más, incluido Zetsu, supiera. ¿Ya es esa hora?, cuestionó una voz bastante familiar que no fue una sorpresa ya que el orador era un clon de sí mismo. ¿Están las cosas preparadas?, cuestionó Toby ignorando la pregunta. Por supuesto, todo ha ido según lo planeado. ¿Y el médico?, cuestionó Toby. Ha estado contento porque le proporcionamos todo lo que podía pedir, dijo el clon. Bueno, comencemos, es hora de ver sus resultados. Con eso, los dos caminaron hacia los pasillos oscuros de la base. Capítulo 33. Contrariamente a la creencia popular, Killer B no era idiota. A la edad de 36 años, no solo era el Jonin más poderoso de Kumo, sino también uno de los Jonin con más tiempo en el cargo. A pesar de su poder y de ser considerado el Jinchuriki perfecto, había estado confinado en la aldea desde que su hermano ascendió a la posición de Raikage tras la muerte del Sandaime Raikage. Si bien lo había nombrado guardián de Kumo, estaba confinado y, como resultado, B se había vuelto increíblemente aburrido. Incluso enseñar a un equipo de genin no lo había sacado de la aldea, sino que simplemente los entrenaba mientras alguien más los sacaba en sus misiones, con el conocimiento de la guerra que se avecinaba y lo que implicaría, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro mientras se dio cuenta de que finalmente tendría la oportunidad de soltarse. Para lo que no estaba preparado era para que Kisame saltara de su espalda habiéndose fusionado de alguna manera con Sameada cuando Naruto le preguntó a B cuánto tiempo iba a dejar que el polizón anduviera por ahí. Había sido una gran sorpresa para B, que estaba seguro de que estaba muerto, pero Naruto simplemente se encogió de hombros cuando Kisame reveló que todo lo que él y su hermano habían matado era un tipo especial de clon. Mátalo rápido y sin juegos. No queremos que se escape ni obtenga ninguna información. Habló rápidamente Gyuki, también conocido como el Hachibi. En el siguiente instante, B estaba en movimiento cerrando la distancia entre él y Kisame en un abrir y cerrar de ojos, palmeándose la cara y saliendo disparado del templo en el que estaban y atravesando la cortina que era la cascada conocida como las cataratas de la verdad. Yamato se apresuró a seguirlo, dejando a Naruto solo dentro del templo. Ahora que se ha solucionado la distracción, ven aquí, mocoso. Habló Kurama, el viejo Kyuubi haciendo que Naruto suspirara. Tomando asiento en una pose meditativa, cerró los ojos y después de solo unos momentos, se encontró dentro de las profundidades de su paisaje mental donde se encontraba la jaula de los zorros. Las puertas aún estaban abiertas de par en par y podía ver al demonio en su verdadera forma gigantesca acostado mientras aparecía, aunque estaba fuera de la jaula dejándola vacía. Ahora que finalmente tienes acceso completo al chakra de las 9 colas, tenemos que hablar sobre la gestión. Naruto frunció el ceño, después de fusionarse con su otra mitad sabía que Kurama le había bloqueado el acceso a la gran mayoría del chakra. Por supuesto, incluso sin ese acceso, estaba luchando con la pequeña cantidad que había tenido antes. Como sin duda ya te habrás dado cuenta, tu cuerpo es incapaz de manejar el verdadero poder de esa cantidad de poder. Tu cuerpo todavía no está en su punto máximo de crecimiento e incluso necesitarás algunas décadas, si no un siglo, antes de que realmente puedes controlarlo y mucho menos decir que realmente lo has dominado. En realidad estaba pensando en eso. La última vez que perdí el control fue lo suficientemente malo y no tenía tanto poder en ese momento. De hecho, ya se me ocurrió algo así como un sello limitador, simplemente no quería implementarlo antes de que entendiera completamente a lo que me enfrentaba. Dijo Naruto bien. Deberías hacerlo ahora mientras todavía hay tiempo. Entonces podemos ver a dónde ir desde allí. Frunciendo el ceño, Naruto soltó un suspiro antes de formar un solo sello que hizo que una de las paredes se desvaneciera, revelando una enorme masa de poder puro en forma de un gran kitsune dorado de 9 colas, el chakra que su contraparte había tomado y escondido. Volando a través de una larga cadena de sellos, muchos de los cuales no eran de los 12 básicos, pero los sellos manuales del clan Uzumaki antes de que terminara, y varias grandes puertas tori rojas aparecieron rodeando el chakra por todos lados antes de que todos pareciera que se conectaban convirtiéndose en una gran puerta.
Como si eso no fuera suficiente, Naruto hizo otra cadena rápida de sellos antes de que su escenario cambiara repentinamente cuando la alcantarilla se desvaneció y su entorno cambió al bosque familiar que jugaba el hogar de Benime. Eso debería bastar. El sello contendrá el poder, pero aún así me permitirá extraerlo. Una vez que pueda manejar con seguridad todo ese poder, sin embargo, el sello me ayudará con el control, por lo que no causaré un tornado si un estornudo o algo. Dijo Naruto. Antes de que el zorro pudiera decir algo, se escuchó el sonido de los aplausos. Volviéndose hacia él, los dos se encontraron con la vista de un hombre alto, de piel pálida, que tenía arrugas profundas y una mandíbula fuerte, aunque claramente de edad avanzada. Tenía el pelo castaño claro, puntiagudo, hasta los hombros, con un mechón trenzado que le llegaba hasta la barbilla y le colgaba delante de la oreja izquierda. Tenía una larga barba que le caía cerca de la cintura y se estrechaba hasta un punto al final, un par de protuberancias en forma de cuerno se extendían a ambos lados de la frente y, sobre todo, sus ojos, que eran de color púrpura claro con círculos concentrados, el Rinnegan. Me disculpo por mi aparición repentina, pero me complació mucho ver que has superado tu odio Kurama y que ustedes dos se llevaban tan bien. También sentí que ahora era el mejor momento para que hablemos. Dijo el hombre haciendo que los ojos de Naruto se entrecerraran. ¿Quién eres? Preguntó Naruto. Él es Agoro Motsutsuki, lo conocerías como el Rikuzen-in, sabio de los 6 caminos, mi padre. Dijo el Biju. De hecho, soy el que se tituló Rikudo Sennin, también soy tu antepasado, joven. En el mundo real, el choque entre Killer Bee y Kisame se había notado casi al instante, casi tan pronto como despejaron la cascada. Los dos chakras tan poderosos como los suyos chocando se sintieron fácilmente y los otros shinobi en la espalda de las tortugas gigantes pronto se apresuraron hacia él solo para descubrir que la mayoría de ellos apenas podía seguir el ritmo de los movimientos de los dos guerreros. De todos ellos, solo 2 de ellos podían realmente hacer un seguimiento de la batalla, siendo Yamato y Maito Gai, aunque donde el primero estaba luchando, Gai pudo seguir la batalla fácilmente. Por su parte, Kisame se encontró luchando mientras se encontraba presionado, haciendo todo lo posible para mantener el ritmo del ataque de sus oponentes. Si bien era conocido por su fuerza bruta y su enorme reserva de chakra, se vio superado en ambas áreas contra B. No solo B demostró ser más fuerte y rápido que él, sino que Sameada en realidad estaba luchando contra su control e incluso había rechazado su intento de fusionarse con él. A la maldita cosa en realidad le gustaba más el Jinchuriki. Como para probar este punto, sintió que el mango de Sameada crecía con protuberancias puntiagudas a lo largo de su longitud, lo que lo obligó a soltar la hoja por reflejo con un gruñido antes de saltar hacia atrás y alejarse de su oponente. A pesar de todos los beneficios que la espada le ofrecía, era consciente y, como tal, podría tener inconvenientes, como encontrar a alguien que le gustara más que el portador, obligándolos a probarse a sí mismos básicamente. A diferencia de su primer enfrentamiento entre sí, B ahora sabía exactamente a lo que se enfrentaba. Como tal, se había acostumbrado a pelear esta batalla de manera completamente diferente, sin el uso de chakra externo, sino que solo usaba la canalización interna, no hablaba de su lado y Sameada no estaba constantemente robando su chakra. Cuando Kisame saltó lejos de él, sus ojos se abrieron cuando B pareció desaparecer solo para aparecer detrás de él y golpearlo en la espalda con una patada que lo envió volando. Recuperándose rápidamente, Kisame volteó logrando aterrizar sobre sus pies y patinar hasta detenerse. Mirando hacia arriba, vio a B ahora envuelto en el chakra rojo de un Biju solo con arcos de rayos que lo atravesaban. Bestia con cola sin cola, qué broma. Mientras hablaba no había nada de la alegría generalmente presente en la voz de B. Con el ceño fruncido, Kisame abrió la boca, sus manos se levantaron para formar sellos solo para que su rostro fuera palmeado una vez más y su cuerpo fuera conducido a través de una de las púas que sobresalían a lo largo del caparazón de tortuga gigante. No te he dado permiso para hablar, así que mantén la boca cerrada. Dijo B antes de girar y lanzar a Kisame por los aires. Saltando detrás de él, B lo clavó en la espalda con una rodilla levantada antes de que un potente derechazo lo enviara disparado hacia el suelo como un misil, donde aterrizó con un estruendo atronador. Tocándose ligeramente a sí mismo, B frunció el ceño por un momento cuando el humo se disipó para mostrar a Kisame con un agujero abierto en su abdomen. La última vez que peleamos, tenía curiosidad y no te tomé en serio. Deberías entenderlo ahora, el abismo que se interpone entre nosotros. Dijo B suavemente. Ha cambiado por completo.
dijo Yamashiro Aoba, uno de los shinobi enviados como guardia de Naruto. Increíble, es capaz de usar Biju Chakra y Lightning Armor simultáneamente. Dijo Yamato, ese es el verdadero velo que has visto antes, es lo que hace para tranquilizar a las personas que lo rodean. Dijo Moto y llamando la atención del grupo. B es un monstruo incluso sin tener en cuenta el poder Biju. Su poder es tal que solo Raikage-sama puede controlarlo y solo porque es el hermano mayor. En verdad, es más fuerte que Raikage-sama y por eso se le dio el título Guardián de Kumo. La movilización de las 5 grandes naciones había comenzado. Debido a la amenaza de que los daimyo fueran atacados, la primera parte de la movilización los estaba moviendo. Tsunade no se había quedado en Konoha por mucho tiempo, y aunque había enviado un equipo avanzado por delante, había estado entre los primeros Kage en llegar al cuartel general de las fuerzas aliadas Shinobi. Ella no había sido la primera, el Raikage tenía esa distinción, como si alguien fuera de ganarle un lugar en su propio país. Las divisiones de sensores e inteligencia también estaban alojadas en el mismo edificio cuando llegó la noticia de que había una pelea en la isla Tortuga, que ella estaba en la habitación. En respuesta, enviaron al Sandaimetsu Chikage para respaldar a las personas allí, aunque ella no estaba realmente preocupada ya que tanto Gai como Yamato estaban allí con Naruto. En cambio, su mente estaba ocupada tratando de averiguar cómo se libraría esta guerra. En este punto, todavía no tenían idea de la mano de obra de Akatsuki, con la excepción de los Biju capturados. La pregunta más importante para eso, sin embargo, era cómo se utilizarían. Tenía que haber una forma en que el chiflado enmascarado planeara controlarlos, no había forma de que utilizaran nuevos Jinchuriki ya que eso era imposible en el marco de tiempo con el que estaban trabajando, tampoco había forma de utilizar el verdadero Biju, probablemente simplemente matarían a ambos lados. Para eso está el Rinnegan. Dijo Shikaku causando que varios de los reunidos parpadearan. ¿Cómo es eso? Cuestionó al Mizukage durante la invasión. El ex líder Pain mostró la capacidad de controlar cadáveres e invocaciones de animales mediante el uso del Rinnegan y las barras de control. La técnica le permitió controlar hasta 6 cuerpos a la vez. Con esto en mente y sabiendo que esto enmascaraba a Hombre Robó su verdadero cuerpo, lo más probable es que se implante el Rinnegan, lo que le permite controlar múltiples Biju a la vez. Dijo Shikaku causando que tanto el Mizukage como el Raikage entrecerraran los ojos. Jiraiya apareció dentro de Eden Leaf Village en una columna de humo y admitiría aunque solo fuera para sí mismo que estaba feliz de dejar atrás la montaña. Eso no quiere decir que su entrenamiento no haya sido exitoso porque lo obtuvo y ahora podía decir que era un sabio perfecto. Dicho esto, se alegró de estar fuera, ya que sabía que tenía que lidiar con las ofertas de cocina de Shima por más tiempo. Aparentemente, había llegado justo a tiempo cuando la mayor parte de las fuerzas de Konoha estaban haciendo sus preparativos finales para partir, mientras que Tsunade se había ido con la primera ola que consistía en alrededor de 3000 shinobi. La segunda ola también ya se había ido y Jiraiya ahora sería parte de la tercera y última ola. Por supuesto, siendo quien era, lo trajeron de inmediato y le informaron de lo que estaba pasando. Después de su sesión informativa, se había cambiado a un uniforme estándar de Shinobi Oja, como el que no había usado en décadas antes de dirigirse a las puertas principales. El grupo de Shinobi que conoció fuera de las puertas era enorme e incluía Shinobi de todos los clanes, incluidos Sarutobi y Asuma. Honestamente, se sintió mal porque Asuma tuvo que dejar atrás a Kurenai con un recién nacido y, como tal, tomó nota mental de cuidarlo, aunque solo fuera por el bien del niño. ¿Está todo listo?, cuestionó Jiraiya después de casi 30 minutos de estar allí. Somos, dijo Hyuga Yashi. Como jefe de uno de los clanes nobles de Konoha, Yashi, por supuesto, estaría entre la ola final para ir al frente y entre los primeros en regresar a casa si logra pasar. También estuvieron presentes Akimichi Chouza, Uchiha Mikoto y los equipos Gai, Asuma y Kurenai. En cuanto al equipo Kakashi, el hombre mismo había sido parte de la ola avanzada con Tsunade, Sakura fue parte de la segunda ola con Shizune y el resto de los médicos, Sasuke todavía estaba en el hospital recuperándose y Sai fue parte de esta ola final. A pesar de que su ubicación en el equipo había sido solo temporal. Vamos a salir entonces. A su palabra, se dio la orden, y el shinobi de la hoja se puso en movimiento mientras comenzaban la caminata hacia el frente. Naruto había pasado su primera infancia aprendiendo en las rodillas del Sandaime Hokage, como tal, había aprendido las reglas del poder a una edad temprana.
Eso no quiere decir que los entendiera o los practicara, pero los había aprendido. Había sido un poco demasiado joven para entender y apreciar realmente lo que su abuelo sustituto había estado tratando de enseñarle. Su madre había sido la que le señaló y le hizo entender lo que le había enseñado el hombre, aunque también había cometido su parte de errores. En los últimos años, junto con su crecimiento, altura, habilidad y confianza, había recibido más lecciones de su madre y Jiraiya, y aunque no decía nada estúpido como si fuera un maestro del juego, al menos podía decir que aprendió sus lecciones. Sin embargo, con eso en mente, nada de lo que había hecho, incluso entrenar con el Kyuubi original, lo había preparado para conocer al sabio de los 6 caminos. El hombre estaba claramente muerto, su conciencia espiritual lo confirmó, sin mencionar las historias que el viejo zorro le había contado a lo largo de los años. A pesar de no ser más que un espíritu, el hombre tenía una presencia a su alrededor, una poderosa que le decía que era más que un espíritu normal. Mientras el hombre hablaba, Naruto hizo todo lo posible por seguir las reglas que le habían enseñado y no revelar sus pensamientos, lo que era mucho más difícil en la práctica para esta conversación. Si no fuera por el viejo zorro que le dijo previamente algunas cosas que el sabio dijo, sin duda habría perdido la calma. Sabía, por ejemplo, que descendía del sabio como Uzumaki, Senju y Uchiha descendían del sabio. También supo gracias al zorro que los clanes Hyuga y Kaguya descendían del hermano menor del sabio. Sin embargo, el zorro nunca había mencionado a los hijos del sabio y, como tal, saber que había heredado el chakra del hijo menor del hombre fue una gran sorpresa. ¿Cómo exactamente podría heredar el chakra de tu hijo?, cuestionó el rubio. Indra y Asura poseían un chakra increíblemente poderoso y eran igualmente tercos. Indra, sin embargo, también estaba increíblemente orgullosa como tal cuando murieron. Su enemistad continuó, ya que Indra no permanecería muerta y, como tal, tampoco Asura. Debido a esto, los dos tienen a través de su chakra, continuaron su lucha encarnando en sus descendientes, todos los cuales posteriormente se convertirían en poderosos guerreros para su tiempo. Explicó el sabio. ¿Qué tan poderosos estamos hablando?, preguntó Naruto. El último par de herederos debería darte un marco de referencia. Indra encarnó en Uchiha Madara y Asura en Senju Ashirama. Entonces, la razón por la que los clanes Senju y Uchiha comenzaron a pelear es por esos dos, dijo Naruto frunciendo el ceño. Exactamente, y es la razón por la que siguieron chocando y dieron lugar al ninjutsu como lo conocen y, como tal, al sistema ninja, dijo el sabio con el ceño fruncido antes de sacudir la cabeza. Normalmente no me molestaría en preocuparme por la tierra de los vivos y dejar que las cosas sigan como están. Sin embargo, como sabes, estos no son tiempos normales. Las 10 colas, dijo Naruto exactamente, te han hecho creer que es simplemente una bestia salvaje similar a tu pensamiento inicial sobre lo que era el Kyuubi, dijo el sabio recibiendo un asentimiento del adolescente. En Konoha, la mayoría de la gente pensaba que el Kyuubi era solo un zorro gigante con un poderoso chakra. El término demonio en realidad solo se había acuñado inicialmente debido a la pura sed de sangre de su chakra por lo que había aprendido. En verdad es más que una bestia. Mi madre lo llamó Anamon, y es un Empo. Su estado activo es de hecho el de una bestia, pero su estado inactivo es el de un árbol. Aterrizó en este mundo mucho antes incluso mi madre vino a este mundo. Los Empots son criaturas horribles, se alimentan de la fuerza vital de los planetas, dejándolos como nada más que cáscaras muertas. La fuerza vital robada es absorbida por el árbol y toma la forma de una sola fruta que la criatura come. Su estado de bestia antes de pasar al siguiente planeta y repetir el ciclo. Mi madre vino aquí para escapar de un matrimonio forzado y decidió quedarse. El lugar, incluso entonces, estaba envuelto en constantes batallas y quería terminar con la lucha. Llegó a lo que los lugareños habían llamado erróneamente el árbol de Dios. Si bien sabía de Empox, no sabía todo sobre ellos, aunque sí sabía que la fruta que producían otorgaba a quienes la consumían un poder increíble. Al encontrar uno aquí con una fruta que crecía entre sus ramas, lo comió y, de hecho, fue bendecida con un poder increíble, poder al que se refirió como chakra. Terminó las guerras y vivió aquí en paz por un tiempo hasta que la bestia despertó. Para detener su alboroto, se enfrentó a él y, en cambio, se la comió. Sin embargo, no estaba satisfecho, ya que quería todo el chakra para sí mismo y, como tal, centró su atención en mi hermano y en mí. Luchamos contra él durante años, al igual que muchos otros residentes de este mundo, incluidos los gigantes.
Después de años de lucha y sin un final factible a la vista, decidimos sellarlo. Su chakra fue sellado dentro de mí mientras su cuerpo fue sellado y llevado a la única luna restante donde mi hermano lo protegería. Bueno, lamentablemente ha vuelto ahora, supongo que tienes un plan. Dijo Naruto. Tengo los ingredientes para uno, sin embargo, como eres ahora, eres demasiado débil para implementarlo. Afortunadamente, el tiempo se mueve de manera diferente aquí, lo que nos permitirá arreglar esto. Dijo el sabio antes de golpear el suelo con la culata de su shakuj. Durante varios largos momentos, el bosque que los rodeaba permaneció en silencio antes de que apareciera otra figura. La figura era un hombre con cabello castaño corto y puntiagudo, dos mechones de los cuales estaban envueltos en vendas que enmarcaban ambos lados de su rostro y envolvían su frente con una barba corta que terminaba en punta. Parecía tener un poco más de 6 pies de altura y vestía un kimono de color claro con magatama adornado alrededor del cuello. Los ojos de Naruto se entrecerraron al verlo y, a pesar de no haberlo visto antes, supo de inmediato quién era. Así que eres Asura. De hecho, este es mi hijo Asura, o más bien un vestigio de él. Como se dijo anteriormente, el chakra de Asura vive dentro de ti y, como tal, este vestigio siempre ha residido dentro de tu núcleo. ¿Sabes lo que está sucediendo afuera? Te dejaré las cosas aquí. Dijo el sabio antes de desaparecer. Naruto parpadeó y en el siguiente instante, fue lanzado hacia atrás mientras recibía una patada directamente en la cara que golpeó con toda la fuerza de un mazo. Levantándose, fue recibido por la vista de Asura mirándolo como si nunca se hubiera movido al menos antes de que desapareciera y sus ojos se abrieran. El ejército completo finalmente se reunió y se dividió en sus respectivas divisiones, con shinobi de las 5 grandes naciones y la adición de los samuráis de Tetsu no Kuni, sumaron 80,000, la fuerza individual más grande en la historia de shinobi. Se reunieron justo a tiempo ya que la ubicación de la base enemiga era el cementerio de la montaña, lo que significaba que la fuerza contra ellos podía llegar por tierra o por mar. Desafortunadamente, habían tenido una pérdida propia ya que Yamato había sido capturado en la isla de las tortugas. Si bien B había matado a Kisame, ese no había sido el único ataque contra ellos, ya que poco después fueron atacados por Kabuto, quien una vez más había sido reanimado. De acuerdo con la información que Sasuke le había dado, Orochimaru solo le había enseñado a una persona Edo Tensei, el único miembro sobreviviente de los 4 del sonido, Sakon de la puerta oeste. Con la ubicación de Naruto y B comprometida, el Sandai Metsuchikage los había acercado a su cuartel general, aunque afortunadamente no demasiado cerca. Eso todavía dejó a muchos de los shinobi preguntándose cuánto tiempo se mantendrían fuera de la lucha los dos Jinchuriki antes de que obtuvieran el visto bueno para involucrarse en las batallas principales. Mientras que algunos no pensaron que necesitarían llamarlos demasiado rápido, otros pensaron que no deberían llamarlos en absoluto, no con las fuerzas que tenían en el campo y cómo habían dividido sus fuerzas combinadas. En términos de estructura, Tsunade se sentó en la parte superior como el líder supremo de las fuerzas aliadas shinobi, justo debajo de ella estaba Kazeka Higahara, quien era tanto el comandante del regimiento como el líder de la división de combate de largo alcance, la 4ª división. Después de eso estaban los otros 4 líderes de división, Daru y Off the Cloud para la división de rango medio, la 1A división, Kitsuchi de Iwa dejó la 2A división para luchadores de corto alcance, Jiraiya lideró la 3A división para luchadores de corto alcance y Mifune el líder de Tetsu no Kuni lideró la 5A división, que era operaciones especiales, de las cuales había 4 divisiones separadas. Shizune era el capitán de la división médica y logística, Kankuro el capitán de la división de ataque sorpresa, la división de sensores estaba capitaneada por Aode Kiri y la división de inteligencia estaba capitaneada por Yamanaka Inoichi. El Mizukage Terumimei lideró otra división especial, el escuadrón de protección Daimyo. Las órdenes de despliegue que recibieron los distribuyeron a lo largo de diferentes fronteras, pero eso no sorprendió a muchos, especialmente al shinobi de Konoha que había luchado un poco en la gran guerra shinobi anterior, muchos habían sospechado tal cosa de Shikaku como el estratega jefe. Mientras que las fuerzas aliadas estaban dirigidas bajo el poder mental de un Nara en el otro lado, las cosas también se estaban poniendo en marcha. El hombre enmascarado conocido formalmente como Tobi estaba ahora con una nueva máscara, esta blanca con un tinte púrpura que cubre toda la mitad superior de su cabeza.
El diseño de la máscara se asemeja a una combinación de Sharingan y Rinnegan, que consiste en un patrón ondulado con 3 tomoe alrededor del centro, 2 de los cuales actúan como los agujeros para los ojos de la máscara a través de los cuales se podía ver el Sharingan en su ojo derecho, mientras que su izquierdo ahora sostenía el Rinnegan. Su propio ejército contaba con 100,000 y esos eran solo los clones de Uitetsu que habían sido fortalecidos aún más gracias a la genética del primer Hokage que había estado dentro del shinobi de hoja capturado. El resto de sus fuerzas consistía en shinobi revividos, aunque Sakon en realidad no estaba manejando eso. En cambio, había convocado a un solo shinobi fallecido, Kabuto, quien tenía la tarea de resucitar y controlar al resto de ellos. En cambio, Sakon estaría ocupado en otro lugar, aunque se había asegurado de que algunos clones de Uitetsu estuvieran vigilando al shinobi revivido. De pie ante él estaban las formas revividas de los antiguos miembros de Akatsuki con la excepción de Itachi, Konan e Idan, aunque Orochimaru se había agregado a su número. Aparte de ellos, tenía a algunos de los Kage anteriores de varias naciones que habían sido revividos, una generación de los 7 espadachines de la niebla, una gran variedad de shinobis de varias naciones y un grupo especial que actuaba como sus caminos que, como él, todos se jactaban. Un solo Sharingan y Rinnegan cada uno. Pues bien, que comience la guerra. Capítulo 34. La Cuarta Gran Guerra Shinobi, a diferencia de las guerras anteriores, no estaba destinada a ser un asunto largo y prolongado. De hecho, su misma declaración había sido simplemente otra más en una larga lista de tácticas empleadas para el cumplimiento del gran plan. En verdad, odiaba haber llegado a este punto, pero desafortunadamente los miembros de Akatsuki habían sido más débiles de lo que esperaba. De acuerdo, algunos de ellos habían sido valiosos, pero otros nunca habían alcanzado el potencial que había previsto. Incluso con eso lo habían acercado a su objetivo con 7 de los 9 Biju capturados. Con solo 2 Biju fuera de su alcance, había usado la declaración de guerra sabiendo que los Kages se unirían y los 2 Biju estarían escondidos. Todo eso había ido según lo planeado, lo que no había sido parte de ese plan era que Kisame fuera asesinado por Achibi. Si bien habían capturado a un Jonin de Konoha, ese intercambio no le sentó bien, incluso si el hombre llevaba suficientes células de Hashirama para impulsar el proceso de creación de Uitetsu. Desafortunadamente, el ataque fallido había provocado que el enemigo moviera el Biju y ahora tendría que ir tras ellos él mismo. Como si eso no fuera suficiente, el conocimiento de que su pelotón de ataque sorpresa y desvío había sido derrotado también lo había molestado. Afortunadamente, todo esto era algo para lo que se había preparado con anticipación, por lo que no tuvo que hacer muchos ajustes, y hubo peleas que no formaron parte de la batalla principal. Para las fuerzas aliadas, por otro lado, esta noticia fue mixta, habían perdido a 4 combatientes, uno de los cuales había sido capaz de utilizar Mokuton y solo había matado realmente a un oponente en Kisame. Desafortunadamente, el shinobi resucitado no pudo ser asesinado por medios regulares, ya que Edo Tensei los revivió y, como tales, esos cuerpos simplemente se regenerarían si no se manejaran de una manera particular. Por su parte, Tsunade tomó la noticia impasible externamente, mientras que por dentro maldecía a su tío abuelo porque obstinadamente había creado la técnica incluso en contra de la palabra de su hermano y clan Ead y ahora estaban pagando por ello. Por supuesto, su abuelo también había cometido su parte de errores, compartiendo los secretos para sellar a los Biju y crear al jefe Jinchuriki entre ellos. Así que todo lo que tienen son esas cosas de Zetsu y shinobis resucitados. Debo admitir que pensé que tendrían más. Dijo Onoki. Es el número de Zetsu lo que es importante, eso y a quien han logrado resucitar. Dijo A con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Tienen 7 Biju, diría que es más que suficiente. Dijo Tsunade. En esto los dos hombres estuvieron de acuerdo, no había muchas personas vivas que pudieran pelear incluso con un Biju cuando tenía rienda suelta. Los Biju eran desastres naturales ambulantes y, hasta este punto, solo los habían vencido aprovechando su tamaño comparativamente minúsculo, ya que ningún Kage tenía suficiente poder para dominar a ningún Biju. Eso no quiere decir que no pudieran lastimarlos porque todos definitivamente podrían hacerlo, pero todos sabían que no estaban ganando una batalla prolongada y matando una, como lo harían entre otros shinobi. La primera división se ha enfrentado a las fuerzas enemigas. Vino la exclamación llamando su atención. Y ahora comienza la verdadera lucha. Reflexionó Onoki. Mientras la guerra comenzaba en serio en Kaminari no Kuni en todo el continente en Inokuni, se podía ver a Sasuke parado en la parte superior del monumento Hokage.
Finalmente había sido liberado de la custodia AMBU la noche anterior después de su revisión final con el médico. Sus ojos, o más bien los ojos de Itachi, habían sido desatados permitiéndole la primera mirada que había tenido de la aldea en años. Admitiría que nunca había apreciado realmente el pueblo cuando era niño, había estado demasiado absorto en sí mismo para tal cosa. Por supuesto, enterarse de que ninguna de sus creencias de entonces había sido cierta había dado la vuelta a su mundo sobre su eje, que era una de las razones por las que no había dudado en aceptar la misión de infiltrarse Noto. Había cambiado su apariencia desde su liberación, aunque inicialmente no era su intención. En cambio, el cambio fue provocado por uno de sus primos, Izumi, quien, al igual que su madre, fue una de las pocas kunoichi que sobrevivió a la masacre. Sin embargo, a diferencia de su madre, esto había sido porque ella simplemente no había estado allí esa noche, sino que había estado en una misión con su equipo y no había regresado hasta dentro de una semana. A su regreso, sin embargo, se vio obligada a retirarse ya que el consejo no quería arriesgarse a su muerte. Independientemente de su insistencia, él cambió su apariencia y ahora vestía pantalones azul oscuro casi negros, una camisa blindada de malla de manga corta con un chaleco antibalas sin cuello a juego con sus pantalones. Su cabello también había sido recortado y peinado para que ya no se erizara en la espalda y aunque todavía tenía algunas púas, ahora estaban dirigidas hacia adelante. También usaba un par de guantes negros sin dedos, y su espada ahora estaba asegurada en su espalda con el mango detrás de su hombro derecho. Su atención pronto se desvió de la vista cuando varias figuras se acomodaron a su alrededor. Gracias a Kami que finalmente nos dejaron ir. Es como si quisieran que nos perdiéramos la pelea. Llegó la voz de Suigetsu. Hugo no viene, todavía está fuera de su última ronda de pruebas. Dijo Karin, su pérdida solo significa más oponentes para nosotros. Dijo Suigetsu. Vámonos. Dijo Sasuke hablando por primera vez. Con esas palabras se alejó de un salto seguido rápidamente por Karin y Suigetsu. Para el mediodía, la cuarta gran guerra shinobi realmente había comenzado, y las fuerzas estaban envueltas en batalla en varios frentes. En la costa oeste de Kaminari no Kuni, Tierra del Rayo, la primera división bajo el liderazgo de Taru y de Kumo se enfrentó a miles de Zetsu blancos y numerosos shinobi resucitados. Entre los shinobi resucitados había muchas personas notables como Dan Kato, Hyuga y Sashika Kuzu. En Yu no Kuni, la división de ataque sorpresa bajo el liderazgo de Kankuro ya estaba en medio de su segunda batalla, aunque habían perdido gente durante la primera batalla, capturaron a Deidara mientras Sasori y un ex ninja de Rod llamado Shin habían regresado al más allá. La segunda batalla estaba resultando mucho más difícil ya que se enfrentaban a The Seven Swordsmen of the Mist, Carry of the Explosion Release. No hace falta decir que no solo fueron superados en números sino también superados en armas, y habían pedido refuerzos que se hicieron desde una parte de la tercera división bajo la dirección de su segundo al mando Kakashi. La frontera de Shimono-kuni, Tierra de la Escarcha, y Kaminari no Kuni también estaba viendo acción esta vez, enfrentando a la segunda división bajo el mando de Kitsutsu de Iwa contra un ejército compuesto únicamente por miles de Uitezetsu. Sin embargo, Jiraiya había sido llamado para ayudar al escuadrón de protección Daimyo que estaba siendo atacado. Al llegar al sitio del ataque, pudo ver por qué lo llamaron, ya que no solo había numerosos Uitezetsu, sino también varios shinobis reencarnados, incluidos Orochimaru y el grupo conocido como Soundfour, todos los cuales habían sido eliminados por Konoha Rookies hace años. Aunque el único que aún estaba entre los vivos era Sakoni, como si eso no fuera suficiente, Manta los apoyaba. Con un solo gesto de su mano, su equipo se dividió y Jiraiya saltó en el aire como una bola de poder en espiral que cobró vida en su mano. Sin embargo, esta esfera no era el azul estándar del Rasengan, sino una mezcla oscura de rojo, naranja, amarillo e incluso blanco que parecía un sol en miniatura. Katon. Gen Rasengan, elemento de fuego. Gran llama Rasengan. Con la exclamación, Jiraiya golpeó el ataque contra la sección media de la serpiente gigante, que procedió a arrojarla y alejarla de la casa de seguridad en la que se alojaban los daimyo a bastante distancia. La serpiente apenas había aterrizado antes de que el ataque detonara y se convirtiera en un tornado en llamas que se podía ver y sentir a kilómetros de distancia. Mientras todos miraban boquiabiertos la destrucción causada por el movimiento inicial de Jiraiya, Sakon de repente se encontró atado y tirado antes de que pudiera hacer un sonido de sorpresa.
Cuando se acomodó, se reveló que los implementos de su captura eran serpientes mientras se encontraba mirando la sonrisa amenazadora de Mitarashi Anko al menos por unos momentos antes de que la conciencia lo abandonara. Naruto se congeló cuando una oleada de poder se registró en sus sentidos y se estremeció al reconocer lo que era. El elemento fuego Rasengan de Jiraiya fue un ataque del que incluso su madre desconfiaba. Ella lo había comparado con ser golpeado por un trozo de sol. No hace falta decir que cualquier cosa que golpee se asaría instantáneamente y la ola de calor resultante eliminaría todo lo que lo rodeara. Alcanzando sus sentidos, pudo sentir que la lucha realmente había comenzado en serio, pero aún estaba en las etapas iniciales, ya que el llamado Tobi aún no había salido al campo ni tenía ninguno de los Biju. Sintiendo que no necesitaba hacer nada en ese momento, lo descartó todo y volvió a concentrarse en su meditación. A pesar del poco tiempo que había pasado con él, había aprendido mucho de Asura en el tiempo que habían hablado, incluso lo había ayudado un poco con su entrenamiento Bankai. Inicialmente, pensó que el entrenamiento sería mucho más intensivo, no tenía idea de cómo sería, sin embargo, en lugar de aprender algo completamente nuevo, estaba refinando las cosas que ya hacía. El objetivo había sido aumentar la fuerza de su propio chakra, lo que requería una meditación constante. Señor. 9 es hora de comer. Llegó la voz de B antes de que pudiera profundizar. Al estirarse, el rubio sintió que se aflojaba ya que había estado en la misma posición durante horas en este punto. Al abrir los ojos, encontró a B parado frente a él y aceptó el recipiente que le tendía, dentro del cual había arroz, bistec picado y vegetales mixtos. Gracias. Dijo el adolescente mientras comían. Hubo un cómodo silencio entre los dos. Naruto no era el único que había estado entrenando como B una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo el rubio. Sin embargo, lo que Naruto no sabía es que B no había sido el único sorprendido cuando el mismo Hachibiyuki había sido derribado. Luego había estado enojado y despotricado durante casi una hora sobre ese maldito Kitsune guardando secretos. Todavía pensar que tal cosa era posible y que el Biju anterior nunca se dio cuenta. Muset B recibiendo quejas de su compañero. A diferencia de los humanos, los Biju tenían una comprensión instintiva de cómo usar su chakra, nada de lo que hacían era algo que tenían que aprender, solo controlar. Desafortunadamente, parecía que debido a ese conocimiento instintivo, había cosas de las que simplemente no se habían dado cuenta sobre ellos mismos o el chakra. Los humanos habían descubierto más sobre cómo funcionaba el chakra, pero incluso ellos solo habían arañado la superficie de lo que podrían ser. Ve como el nuevo Hachibi era una de las pocas personas a las que Naruto había informado, aunque luego le había enviado un mensaje a su madre con la información antes de regresar a su entrenamiento. Ve ya podía sentir que el entrenamiento de los niños había sido productivo ya que la sensación de su chakra era casi el doble de fuerte que antes. Aunque no tan fuerte como dice Gyuki, el chakra de los niños no era nada despreciable y al menos haría que incluso un Hon inexperimentado se detuviera y se diera cuenta. Solo tenía la esperanza de poder lograr todo lo que necesitaba antes de que fueran llamados inevitablemente para hacer su aparición en el campo. Los 7 espadachines de la niebla oculta eran un grupo legendario de shinobi cuya fuerza combinada se dice que es capaz de conquistar naciones. En el tiempo transcurrido desde su fundación, hubo bastantes miembros antes de que el grupo se disolviera, principalmente debido a que las personas se convirtieron en ninjas nucleares y se llevaron las armas con ellos. Para esta batalla en particular, la generación más fuerte del grupo había sido la convocada, que incluía a Momochi Zabuza, Ozuki Mangetsu, Ringo Ameyuri, Suikazan Furuki, Kuriarare Kushimaru, Akebi no Hinin y Munashi Jinpachi. Al llegar al campo de batalla para enfrentarse a la división de ataque sorpresa de la alianza y su respaldo de la tercera división, Mangetsu fue quien hizo el primer movimiento, quitando un pergamino de su persona antes de arrojarlo al aire sobre ellos y permitir que se deshiciera. Cuando lo hizo, los ojos a través del campo se abrieron cuando el pergamino invocó las 6 espadas legendarias. Kubikirich cayó en la mano que esperaba de Zabuza, quien lo atrapó con facilidad. Las espadas gemelas conocidas como Kiba cayeron en las manos que esperaban de Ameyuri, Fubuki atrapó a Sameada, Kushimaru atrapó a Nuibari, Jinin atrapó al Kagutowari y a Shibuki. Por Jinpachi. El único que quedó sin espada fue Mangetsu, quien casualmente declaró que la espada tenía un portador vinculado ya que rechazó la llamada. Desafortunadamente, ahí fue donde terminó la conversación, ya que, si bien sus personalidades no fueron reprimidas, continuaron atacando, todos ellos absolutamente fingiendo para la batalla.
Kakashi, como parte del escuadrón enviado para respaldar a la división de ataque sorpresa, estaba en medio de la pelea y se encontró con las manos ocupadas con Kushimaru con solo sus ojos blancos de Sharingan que le permitieron evitar al Nuibari mientras la aguja en su extremo volaba por todo el lugar. En verdad, Kakashi había querido ir tras Zabuza primero para capturarlo, pero atacaron primero y él dio la orden de dispersarse para al menos obligar al grupo a separarse. Sin embargo, Kakashi no fue el único con las manos llenas ya que Omoi se encontró chocando contra Ameyuri, ambos espadachines que usaron Lightning Release. Sin embargo, mientras que Omoi solo usó una hoja, la única kunoichi de los 7 espadachines usó un par de espadas gemelas. Eso dejó a Gai enfrentándose a Fuguki Mikoto para enfrentarse a Jinpachi, su Sharingan púrpura, lo que le permitió esquivar las explosiones sin sufrir daños. Por supuesto, también había que tener en cuenta al resto de los 7 espadachines, Gari, Pakura y Yaku. Entre los shinobi que habían acompañado a Kakashi como parte de la tercera división se encontraban varios Nara y Yamanaka entre una multitud de otros shinobi de varias aldeas. Sin embargo, hubo algunos shinobi de Konoha que demostraron ser los que marcaron la diferencia, todos ellos luciendo el pelo rojo del clan Uzumaki. Atarlos. El orador fue Uzumaki Onoka, cuya orden se siguió rápidamente cuando un par de pergaminos se estrellaron repentinamente contra el suelo desde los cuales se dispararon cadenas de chakra. Si bien Zabuza y Mangetsu pudieron esquivar, Jimin no tuvo tanta suerte y pronto se encontró atado con cadenas. Solo estuvo atado por unos momentos antes de que Onoka le lanzara una etiqueta de foca que aterrizó con precisión en su cabeza. Por unos momentos, no sucedió nada antes de que la etiqueta se activara, su cuerpo comenzó a brillar antes de desmoronarse cuando una luz blanca escapó antes de convertirse en una mariposa y volar. ¿Qué demonios fue eso?, cuestionó Zabuza. Rompimos la conexión entre su espíritu y el jutsu permitiendo que su espíritu regrese a la tierra pura, dijo Onoka. Bueno, es bueno saberlo. Aceptaré esa oferta tan pronto como terminemos de divertirnos, dijo Zabuza con una sonrisa salvaje. Jiraiya jadeaba su forma cubierta de sudor mientras Orochimaru se paraba tranquilamente frente a él. Habían estado luchando durante horas y, aunque estaba ganando, podía sentir que la marea pronto se volvería en su contra. El sabio Sapo reconocería por toda su habilidad y poder que era un hombre mayor y estaba muy lejos de su mejor momento. Si bien todavía podía pelear tan bien como siempre, eso se debía más a la estrategia que a la resistencia. Perfeccionar el modo sabio le había dado un gran impulso que lo había ayudado inicialmente, ya que eso le permitió usar Rasengan con su afinidad con el fuego. Desafortunadamente, Orochimaru estaba muerto y, como un shinobi resucitado, descubrió que no se cansaba, sus heridas se regeneraron al igual que su chakra. Vamos a tener que terminar con esto pronto, Jiraiya voy, dijo Fukasaku, un sentimiento que compartía el sabio Sapo. Kukuku, parece que compartes la estupidez de Jiraiya. Solo he entretenido esta batalla tanto tiempo para probar de lo que es capaz este cuerpo revivido. Sin embargo, parece que se me acabó el tiempo, así que te mostraré mi verdadero poder. El Snake Sanin se vio cortado cuando Jiraiya apareció frente a él, su puño había atravesado el esternón de Orochimaru. Mirando su rostro, Orochimaru vio los ojos amarillos de un sapo. Bastardo, todo este tiempo has sido un sabio, dijo Orochimaru con los ojos muy abiertos de furia, ya que esta era la única habilidad que no había podido alcanzar en su vida. Disculpas viejo amigo, pero aquí es donde termina. En ese momento, cadenas doradas brotaron del suelo antes de que Snake Sanin se encontrara atado y Jiraiya retrocediera quitando su brazo del cuerpo de sus ex compañeros de equipo en el proceso. Sacando una etiqueta de sello de su bolsillo, la golpeó en la cabeza de Orochimaru. Casi de inmediato, la serpiente Sanin se puso rígida y, sin que Jiraiya lo supiera, un par de puertas aparecieron silenciosamente detrás de su antiguo compañero de equipo. No puedes tener, exclamó el hombre con horror, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras trataba de liberarse solo para descubrir que su cuerpo no respondía. Cuando las puertas se abrieron y una mano se extendió, Orochimaru gritó un asesinato sangriento pero no pudo hacer que su cuerpo se moviera. Incluso cuando su espíritu fue arrancado de los confines del cuerpo resucitado, el hombre todavía gritaba cuando lo empujaron a través de las puertas, y se cerraron de golpe. Sin saber el destino que había caído sobre el hombre, Jiraiya vio como su cuerpo resucitado se desmoronaba y soltó un suspiro de alivio y más que un poco de dolor al permitir que Sagemode lo dejara antes de regresar a la casa de seguridad del daimyo y el resto de su familia. Equipo.
Mientras tanto, en la casa de seguridad del daimyo, el Zetsu negro sonrió cuando notó que el daimyo se había quedado solo dentro de la casa de seguridad. Honestamente, aunque quería que el ataque continuara para distraer a los shinobi que actuaban como guardias y así mantenerlos ocupados, esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Como si eso no fuera suficiente, aunque estaba suprimido, también pudo sentir el chakra del Kyuubi Jinchuriki en el interior, lo que significa que no solo podía matar al daimyo sino también capturar al Jinchuriki. Si bien sabía que los dos Jinchuriki habían sido trasladados, no había pensado que la alianza realmente trasladaría a uno de ellos a la casa de seguridad del daimyo. Ese fue un movimiento inspirado, desafortunadamente para ellos, él había descubierto esta estratagema de ellos. Sin embargo, primero tendría que eliminar al Jinchuriki y, aunque él mismo no era realmente un luchador, todo lo que tenía que hacer era acercarse a él sin ser detectado y tenía la habilidad perfecta para eso. Como su yo natural no tenía forma, escabullirse dentro de la casa segura fue bastante fácil y detectar al Jinchuriki, incluso la pequeña duda que tenía se desvaneció cuando pudo ver que el chico estaba fuera de sí, aparentemente como resultado del entrenamiento. Si alguna vez hubo una mejor oportunidad para que él se moviera hacia el niño, sería mientras estaba en la puerta de la muerte y, como tal, no dudó en moverse hacia él cayendo del techo e instantáneamente fusionando su forma con la del Jinchuriki. Debido a su estado inconsciente, fue ridículamente fácil para él empujar la conciencia del niño aún más abajo, cuyo resultado final le dio el control total del cuerpo. Cuando se dio cuenta de cómo el niño usaba sus habilidades, sonrió sombríamente y se quedó de pie, retirando la espada del niño y cortando al primer asistente con el que se encontró antes de que se dieran cuenta. Mientras los que lo rodeaban miraban con horror, ya se estaba moviendo hacia el siguiente cadáver riendo. En el mundo real, Anko miró a la criatura cacareando y se estremeció. La cosa en realidad estaba atada en el abrazo de un gran árbol púrpura y estaba claramente en un mundo propio. Aparentemente la cosa se llamaba Sinintre y se alimentaba de la fuerza vital de sus víctimas todo el tiempo, enviándolas en una constante alucinación en bucle. No sabía exactamente cómo Jiraiya había recibido la semilla, pero él le había informado de sus peligros y se la había dado justo antes de su llegada. Ubicar a la criatura había sido una tarea en sí misma, pero usó una convocatoria de serpientes pequeñas para explorar los terrenos y, al ubicarlo, hizo que uno de ellos lo mordiera antes de plantar la semilla en el cuerpo de la criatura. Moviéndose, hizo un trabajo rápido de sellar tanto a él como al árbol en un pergamino feliz de saber que el árbol nunca liberaría a la criatura de su abrazo. Desafortunadamente, la captura del negro no parecía ser suficiente para detener a los blancos, pero con Zetsu y Sakon capturados, estaba segura de que Hibiki y Yamanaka resolverían las cosas. Ataque Kakashi fue el único estudiante superviviente del Yondaime Hokage. Aclamado como un genio desde una edad temprana, había demostrado con creces ese título a lo largo de su vida como shinobi y la adición del Sharingan solo había aumentado su nivel de habilidad. La posesión del Sharingan y su afinidad con el rayo significaba que él era la persona que más se acercaba a emular el estilo de combate de su maestro y, aunque Naruto lo había aprendido bien, Kakashi seguía siendo el más cercano. Aunque el Yondaime solo había vivido hasta los 24 años, hasta el día de hoy hubo un debate sobre quién era más fuerte entre él y el Shodai. Kakashi, ahora en posesión de los ojos naturales de Sharingan, estaba haciendo un gran uso de ellos y su entrenamiento con el Yondaime y, como tal, había podido descubrir el estilo de lucha de Kusimaru y mantenerse por delante de Nuibari. De hecho, Kusimaru era digno de su lugar, ya que la forma poco ortodoxa en que usó su espada fue realmente inspiradora. Kusimaru no solo usó la hoja como la espada larga que era, sino que no tuvo problemas para lanzar la espada y controlarla con el cable que estaba conectado a ella, lo que lo convirtió en una pesadilla tanto para el combate cuerpo a cuerpo como a medio alcance. La presencia de la densa niebla que llenaba el área significaba que Kakashi estaba en una desventaja aún mayor al descartar a Kamui por el momento, ya que en realidad no podía ver muy lejos incluso con una mayor percepción en ambos ojos. Ya había tenido algunas llamadas cercanas que resultaron en algunos rasguños en su persona, aunque afortunadamente había podido evitar un aterrizaje importante ya que sabía que un movimiento en falso significaría el final de esta batalla. Afortunadamente, su batalla anterior contra Zabuza en Nami no Kuni, Wave Country, le había dado una idea bastante buena sobre cómo operar cuando estaba atrapado en la técnica de la niebla oculta y ayudó que todavía estuviera conectado mentalmente tanto a Nara como a Yamanaka.
Debido a esto, con las habilidades de sensor del Yamanaka, nunca había perdido del todo la pista de su atacante. Viene, ataque frontal. Las palabras de Yamanaka Santa lo hicieron entrecerrar los ojos, incluso cuando cambiaron de forma y tomaron la apariencia de un molinete formado por 3 triángulos en forma de pupila. Cuando Kushimaru apareció en medio de un corte diagonal hacia abajo, sus ojos se abrieron cuando su espada atravesó a su oponente como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo que la espada salía del costado de Kakashi, el brazo derecho del hombre estaba en movimiento, golpeando un kunai hasta la empuñadura en la garganta del revivido Kiri Shinobi. Ahora. A su orden mental, una sombra se separó de él y saltó sobre Kushimaru manteniéndolo en su lugar, lo que le hizo maldecir al reconocer la técnica de posesión de la sombra de Nara por lo que era. Maki. En la llamada, una mujer joven emergió de la niebla vestida con el uniforme de un shinobi de Suna, que procedió a atar al shinobi de Kiri con una gran cantidad de tela, ocultándolo completamente de la vista justo cuando le colocaron una etiqueta de sello. Bueno, eso es uno menos. Dijo la Kunoichi. Zabuza es el siguiente. Dijo Kakashi antes de que él y su grupo fueran a reunirse con el resto del equipo. El clan Hyuga había sido colocado en su mayor parte en la segunda división, lo que tenía sentido ya que esta era la división de combate cuerpo a cuerpo. Hubo varios que fueron colocados en otras divisiones, como exploradores en las divisiones tercera y cuarta, e incluso algunos luchadores en la primera división, incluido el jefe de su clan, Yashi. Sin embargo, la gran mayoría de los que lucharon en la guerra formaron parte de la segunda división, incluidos Neji y Hinata. Aunque definitivamente le habían dado a la segunda división algo de músculo extra, una cosa que se había probado era que los Hyuga no eran monstruos de resistencia. Gracias al Hyuken, la mayoría de los Hyuga no estaban acostumbrados a batallas de larga duración y en una batalla de desgaste como la que se había convertido contra el ejército de Uitezetsu, se dieron cuenta de esta deficiencia. Una persona que sorprendió a pocos en el clan por tener la resistencia para pelear durante largos periodos fue Neji, quien había estado bajo la supervisión de Maito Gai durante toda su carrera. Sin embargo, la sorpresa fue Hinata, quien en un equipo de exploradores desde el comienzo de su carrera, nadie esperaba tener la resistencia para luchar tanto tiempo como Neji. Además, no vieron la vacilación que esperaban ver de ella, ya que incluso entrenar directamente con Yashi no había hecho mella en su naturaleza amable. Como tándem, los dos trabajaron bastante bien juntos y, por muy bueno que fuera Neji con el Hyuken original, muchos podían ver que Hinata lo estaba emparejando con el tipo segundo. Aún así, incluso ellos dos necesitaban descansar, ya que eventualmente su resistencia también se agotó. Sin embargo, esto podría decirse de algo más que los Hyuga, ya que habían estado luchando casi todo el día y, lamentablemente, tenían menos de la mitad de las fuerzas con las que habían comenzado. La mitad de sus fuerzas habían sido llamadas para respaldar a la primera división con su comandante Kitsuchi, dejándolos luchar en una batalla estancada hasta que pudieran llegar los refuerzos. Como la habían retirado para descansar, Hinata se estaba tomando el tiempo para meditar, aunque preferiría estar dormida, había aprendido que la meditación le permitiría descansar y recuperar al menos parte de su chakra, aunque no tanto como el sueño adecuado lo haría. Estaba inmersa en su meditación cuando su conciencia se agudizó y se encontró sentada en un hermoso jardín en un banco de piedra. ¿Qué es esto?, cuestionó la chica sorprendida. El jardín de la casa en la que crecí. Volviéndose hacia la voz, se encontró mirando a un anciano. Tenía profundas arrugas en la cara y su cabello se había vuelto gris. Llevaba un kimono blanco con un kimono ceremonial de cuello ancho negro, con una faja verde claro atada sobre su hombro derecho. Era un hombre de piel pálida con arcos en las cejas sin pelo con pequeñas protuberancias en forma de cuerno en la frente y un par de ojos de Byakugan. En cuanto a dónde estamos físicamente, en verdad estamos en un punto medio entre tu alma y la mía. Ante sus palabras, Hinata entrecerró los ojos, sabía instintivamente que estaba diciendo la verdad, pero más que eso, había algo en este hombre que le resultaba muy familiar, lo suficiente como para que la tranquilizara, aunque sabía que debería estarlo. Entrando en pánico, perdóname niña, ha pasado mucho tiempo desde que hablé con alguien que no supo mi nombre de inmediato, soy Otsutsuki Amura. Dijo el hombre haciendo que sus ojos se abrieran en shock. En cuanto a tu próxima pregunta sobre cómo es posible esto, digamos que el chakra es mucho más poderoso y potente de lo que los humanos creen. Sin embargo, la razón por la que estamos aquí es más importante e involucra la guerra en la que te encuentras involucrado actualmente.
Desafortunadamente, en nuestro tiempo entre los vivos, mi hermano y yo no pudimos destruir a la bestia Jubil, solo pudimos sellarla. Tu enemigo busca revivirla como sabes y, al hacerlo, toma el chakra de tu amor para completarlo. Dijo Amura. Quiero hacer más, pero a pesar de lo duro que he entrenado, no sé cómo puedo hacerlo. Dijo Hinata suavemente. Es por eso que estoy aquí, niña. Eres la princesa Byakugan, descendiente directa de mí y, como tal, por así decirlo, mi heredera. Tu chakra como tal proviene de mí y no solo es increíblemente fuerte sino, honestamente, increíblemente puro. Sabía cosas sobre el chakra de las que incluso mi hermano no tenía conocimiento, te enseñaré eso y cómo evolucionar tu Byakugan al siguiente nivel. La lucha en la costa oeste de Kaminari no Kuni había estallado en una batalla masiva que duró todo el día y la noche con la primera división ahora reforzada con el respaldo de las divisiones segunda, tercera y quinta que se enfrentan no solo a un enorme ejército de Zetsu blanco, sino una gran cantidad de shinobi revividos. Durante el curso del conflicto, varios de los shinobi reencarnados fueron capturados y sellados, incluidos Hyuga y Zashidan Kato, aunque esos números se vieron reforzados por la aparición de una segunda ola del ejército Zetsu y shinobi revividos. Liderando al shinobi revivido estaban los hermanos Gold y Silver, Jinkaku y Kinkaku de Kuno, a quienes Darui decidió involucrar personalmente junto con uno de los estudiantes de B, Samui, y su hermano Atsui. Con la ayuda de Ino, Shikamaru y Choji pudieron luchar contra los hermanos y recuperar las 4 herramientas que habían robado e incluso casi neutralizaron a Jinkaku. Desafortunadamente, el último esfuerzo fracasó y resultó en poco más que enojar a los hermanos, lo que resultó en que se transformaran en capas Biju de 6 colas y pronto se reveló que habían ganado el chakra del Kyuubi después de ser comido por él y, a su vez, de alguna manera lograron absorber algo de ese chakra en sí mismos. Con 2 Biju en miniatura sueltos y trabajando bajo el mando de los enemigos, la alianza se encontró rápidamente a la defensiva mientras los dos atacaban a cientos de shinobi en el proceso. Fue en ese momento que la amenaza enmascarada anteriormente conocida como Tobi hizo su aparición en el campo de batalla y procedió a convocar a la estatua conocida como la estatua demoníaca del camino exterior, sorprendiendo a muchos con su gran tamaño. Mientras todos estaban conmocionados por su apariencia, actuó rápidamente formando un solo sello antes de que las cadenas salieran disparadas de la boca de la estatua y entraran en los hermanos antes de retirarse rápidamente y llevarse todo el chakra con ellos, lo que provocó que los cuerpos se desmoronaran. Entonces tiene chakra de todas las bestias con cola dentro de la estatua. Dijo Onoki frunciendo el ceño mientras terminaba el informe sobre el evento. Sin embargo, solo una pequeña cantidad del chakra de Achibilla que lo reemplazó con un tentáculo. Dijo un pero, ¿importa la cantidad en este punto? Preguntó Onoki. Creo que sí. Sí, ahora puede moverse, pero no creo que esté cerca de su poder completo, de lo contrario, ¿por qué no lanzar su jutsu ahora? Dijo Tsunade antes de mirar hacia arriba cuando se abrió la puerta de su pequeña sala de reuniones. ¿Qué ocurre? Cuestionó Tsunade al ver la expresión en el rostro de Shikaku. Estamos recibiendo múltiples informes, los Suitezetsu son capaces de cambiar de forma y transformar no solo el cuerpo, sino también la firma del chakra. Por supuesto que pueden. Escutió a sabiendo exactamente qué tipo de estragos tendría tal habilidad. ¿Alguno de los sensores puede decir quiénes son? Preguntó Onoki. No, ni siquiera lo mejor que tenemos. Dijo Shikaku invoca a Naruto. Dijo Tsunade atrayendo la atención de la habitación hacia sí misma. Naruto ha heredado la habilidad de los zorros para sentir emociones, él podrá decirlo. Dijo Tsunade no me gusta llamarlos tan pronto. Dijo no tenemos otra opción, las transformaciones de Zetsu podrían causar estragos en nuestras fuerzas y hacer que todo el ejército se derrumbe debido a las sospechas y las luchas internas. Dijo Onoki. Dije que no me gustaba, no es que no viera la necesidad. Dijo un Naruto estaba en medio de la meditación cuando recibió la orden de uno de los Chunin que aún estaba con él. Sin embargo, en lugar de salir de inmediato, se dirigió a una pequeña habitación y sacó un pergamino de su persona. Sentándolo en el suelo, hizo algunos sellos antes de tocar el pergamino, lo que hizo que se agrandara hasta casi el doble de su tamaño antes de desenrollarlo. El pergamino se le había dado cuando lo llamaron por primera vez al barco y, como tal, era la primera vez que lo abría. Al desenrollarse por completo, apareció la habitual columna de humo que pronto se disipó para mostrar una variedad de artículos.
Al quitarse la ropa, pronto se vistió con un uniforme shinobi estándar de Konoha que consistía en pantalones negros, el chaleco antibalas, una camisa negra de manga larga y un par de sandalias de combate negras. En cada uno de sus antebrazos había 2 anillos que sujetaban sus mangas y su itayate negro de Konoha había sido reemplazado por uno a juego solo con el kanji para shinobi en él. Benihime había sido asegurada en su lugar a su lado al igual que su bolsa en la cadera. Sin embargo, su kunai había sido reemplazado ya que en lugar de kunai de una sola hoja, ahora se preocupaba por el kunai iraisin de 3 hojas que su padre hizo famoso, solo que estos llevaban su sello personal en lugar de sus padres. Finalmente para rematar su look se puso su aori naranja y negro que le habían regalado los sapos. ¿Estás listo?, dijo Benihime cuando apareció a su lado expresando no una pregunta sino una declaración. Somos, dijo Naruto obteniendo una pequeña sonrisa del espíritu Zanpakuto antes de que ella desapareciera como si nunca hubiera estado allí. Al salir de la habitación, Naruto caminó por el templo con el propósito de encontrarse con B en la puerta y obtener varios ojos muy abiertos por su apariencia. ¿Listo?, preguntó Naruto. Vamos, es hora de pelear, señor. 9. Los sonrientes Naruto y B compartieron un choque de puños antes de que los ojos de quienes los rodeaban desaparecieran en ráfagas de velocidad.